Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Rally Streaming, 22 horas 35 minutos del día 19 de junio, que no damos encontrado el verano todavía, estamos deseando que llegue, pero no nos quiere acompañar. Bienvenidos a todos, buenas noches. Hoy tenemos un programa, bueno, pues curioso, como siempre, como nos gusta decir, con dos invitados de sección, Alexis Viéitez, tetracampeón gallego de montaña, que además, bueno, este año está disfrutando de su premio, de su beca en el N5 en el Campeonato Gallego, con muy buenos resultados también. Vamos a hablar con él y también hablaremos con su copy, con Cristian, que estará un pelín más tarde conectado también, pues para, bueno, comentarnos un poco los aspectos del equipo y demás. Y con esto y con lo que tenemos que contaros, os pasaremos un ratito entretenidos aquí. Lo que tenemos que contaros, bueno, pues fin de semana de Rally de Ourense, Supercampeonato de España. Yo podéis comentarme lo que queráis por aquí, por los comentarios del streaming, pero yo quiero empezar no criticando a Ourense, porque evidentemente yo creo que queda claro y patente que es la mejor prueba del Campeonato de España, el Supercampeonato. Si no lo es, pues está muy cerca de serlo, salvando las distancias con el Islas Canarias y demás. Y el tema es que hemos visto 33 inscritos en el Supercampeonato. Entonces, al final, a mí se me ha quedado un poco el sabor de boca amargo de ese Supercampeonato que parecía que íbamos a tener y el que hemos visto que no se parece en nada a lo que parecía que iba a ser. Y valgan ahí ese juego de palabras para, bueno, pues dar un poco mi opinión. Este es un programa de opinión. Aquí yo doy la mía y vosotros podéis dar la vuestra, los invitados también. Pero a mí me ha sabido a poco ese Supercampeonato. Un Rally Ourense muy bien montado. En líneas generales, pues hay que aplaudir la labor de la escudería Ourense, que ha hecho un trabajo impecable con Jano Fraga al frente y demás. Pero el Supercampeonato de España yo creo que ojea de una pata. Y me estoy acordando de Luis Vilariño, que estuvo aquí hace
unos programas y nos comentaba esa idea de un supercampeonato ibérico uniendo los campeonatos de España y Portugal con, bueno, pues muchísima mejor participación y demás, que es una cosa que se está planeando y que, bueno, seguramente la alternativa a la presidencia de la Federación Española de Automovilismo, que, bueno, pues se pondrá en escena dentro de poco, porque en 2024 hay elecciones a la Federación Española de Automovilismo. Bueno, pues una de las cosas que planteará será esa mejora, ese campeonato ibérico, ¿no? Del que ya se está hablando mucho y del que, bueno, pues es un poco un balón de oxígeno para este supercampeonato que creíamos que iba a ser pues un poquito más potente de lo que fue la victoria de Cohete, con el resto un pasito por detrás, véase por marcas o por rendimiento, pues no han estado a la altura de José Antonio y de Alberto, y bueno, pues eso es lo que hemos visto este fin de semana. Pero bueno, luego lo comentaremos si tenemos tiempo, si queréis hacer algún comentario por ahí, pues lo vamos leyendo, pero lo que sí quiero es no hacer esperar más a nuestro primer invitado de hoy, que es Alexis, y yo siempre que viene estoy feliz y contento de poderlo tener aquí y como él se merece lo vamos a poner en grande para que lo vea bien la gente y con el rótulo que se merece, que es el que pone su nombre con sus títulos, que es lo que reza. Alexis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo feliz de estar contento aquí contigo hablando un ratito. ¿Cómo lo llevas tú? Bien, yo también, sabes que me gusta hablar contigo además. Bueno, muchas gracias, hombre. Bueno, este pasado fin de semana, bueno, hace 2 ya, fines de semana, tuvimos la primera prueba de montaña en Gallego. Había mucha expectación en tu equipo, mucha ilusión por estrenar un nuevo coche en el que, bueno, pues habíais echado el resto, ¿no? Después de varias temporadas con el Fórmula. Y bueno, pues traíais, como dice mi hijo, el coche de Batman, que es lo que parece, tiene una pinta espectacular. Aparte, bueno, pues habéis trabajado mucho en él durante esta pretemporada. Y al final, bueno, pues como suele decir Alexis, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se está armando este nuevo proyecto que hay que ir pasito a pasito. Pues sí, a ver, la verdad que el comienzo no fue como esperábamos. Fue todo bastante precipitado, la verdad. Que al final se montó todo, hubo imprevistos, como siempre, no sé por qué, pero siempre suele haberlos. Y se montó todo, no deprisa y corriendo, pero sí que no se probó todo como realmente me gustaría. Fuimos a pleno viernes por la tarde a probar el coche por primera vez y bueno, aparentemente iba bien hasta que hacia el final de la tarde empezó a fallar. Pensábamos que eran unas simples bujías, pues de encenderlo aquí parado y tal. Se cambiaron bobinas también y el coche pues siguió fallando y nada, así fue todo el fin de semana, la verdad. No sé si es que al haberlo probado en agua pues nos jugó una mala pasada el haberse mojado alguna cosa o el qué, pero estamos trabajando en ello para intentar dar con el problema cuanto antes y intentar salir en la Pontenova lo mejor posible. Da la sensación de que tiene mucho potencial ese coche. Cuéntanos un poco algo más de lo que no sabemos. Sabemos que es un Vango BRC, que es un motor de moto con 1000 centímetros cúbicos, con turbo, pero quiero que nos cuentes un poquito más pormenorizadamente, dentro de lo que se pueda saber, cuál es tu nueva arma para el Gallego de Monzano. Sí, a ver, el coche surgió así de imprevisto, la verdad, y por eso no teníamos pensado comprar este tipo de coche, pero bueno, ahí Maki ya sabes que siempre me lía para todo y al final pues surgió la oportunidad de comprarlo y sí, es un motor de moto turbo, el chasis tubular, lleva, bueno, después ya tiene rueda más ancha que el Fórmula. Hemos mejorado aerodinámicamente, lo hemos mejorado bastante, la verdad. Hemos hecho alerón trasero, hemos modificado ciertas partes de carrocería y después poco más tiene suspensión de 3 vías de no-shock, o sea, no es que sea muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a conducir, quitando el tema de motor, más caballos. No es que dé especialmente muchos caballos,
dio 270 caballos, la verdad. No es que sean, no es ni por asomo lo que te venden. Pero bueno, pesa sobre 100 kilos más que el Fórmula, está pesando 545 kilos, sin piloto. Y bueno, aún podemos ser más ligeros, que habemos de intentar aligerar algo por ahí. Y por lo de pronto, pues oye, sabemos que el coche tiene potencial, nosotros de momento pues no se lo pudimos encontrar ni darlo a ver aún, ¿no? En nuestra mano. Pero bueno, estoy seguro de que rápidamente daremos con la tecla y daremos andado en él rápido. Tenemos la sensación, por lo que vemos de este tipo de coches en manos de otros pilotos, que este es un coche de, digámoslo así, de primera fila, ¿no? Un coche con el que, bueno, pues se pueden conseguir grandes cosas, siempre que el trabajo que hay detrás lo permita también, porque también nos da un poco la sensación, y hablo sin conocer en detalle, que es muy pijotero, como suele decir, que hay que estar muy encima de muchas cosas para que todo funcione bien, ¿no? Sí, a ver, es un coche un poco en ese sentido, a ver, la mecánica de moto, al ir tan apretada como va aquí con el turbo, pues yo creo que, bueno, pues es un poco de cristal, ¿no? Es un poco frágil y quizás es un poco lo que también a mí me echaba para atrás cuando fue de comprarlo, porque la verdad, miras por ahí siempre y siempre hay algún problema, siempre dan alguna avería o siempre pasa algo, ¿no? Al final son motores muy pequeños, son lo que son y se les aprieta lo que no dan. Entonces, pues por algún lado tienen que romper. Cuando andan y funcionan, obviamente van, pero bueno, la fiabilidad pues es un poquito escasa, ¿no? Hay que tenerlo todo súper controlado y aún a veces teniéndolo controlado, pues pueden romper como todos. Punto clave. Hablo por sensaciones, creo que es el peso también del coche, no hablabas de 540 kilos, pero creo que ese coche, haciéndolo un poquito más ligero y un poquito, estoy hablando de una cantidad a lo mejor de unos 50 kilos, puede ser doblemente eficaz. Sí, el peso se nota mucho. Aquí lo contrarresta un poco el que tiene potencia, a comparación del Fórmula, ¿no? Pero sí es verdad, sobre todo yo en el Fórmula lo noté mucho, de algunos años que se bajaron, pues, o mismamente del Fórmula que yo tenía al de ahora, pues una diferencia de 20 kilos se notaba mucho a la hora de conducirlo. Ya no solo era conducción, sino que también como que notaba el motor mucho más liberado, ¿no? Mucho más, respondía mucho mejor, era más fácil de conducir sobre todo, y había menos inercias, había menos todo. El peso, aunque parezca que no, pero es súper importante. Claro, arrastras menos peso y al final pues el motor responde mucho mejor, es más puntiagudo. ¿Cuál es el trazado ideal para este tipo de coches según todo lo que has visto, has estudiado y lo que has podido probar? ¿Cuáles, dentro de las subidas del Campeonato Gallego, las subidas que mejor se adaptarían a este coche? Hombre, sin duda todos los coches se adaptan mejor a una pista ancha y que esté súper bien el firme, ¿no? Que esté súper bien asfaltado y que esté todo súper liso. Aquí quizás penalizamos un poco más con este coche en las zonas estrechas y lo que es el tema de virado y así. Porque bueno, al final es un coche grande, es un 80 y pico de ancho por 4,60 creo que tiene ahora mismo de largo. La verdad que aún es un barco. Pero bueno, lo veo bastante ágil, no es algo que me asuste porque al final lo poco que puedes penalizar en una zona lenta lo recuperará después en zona rápida o media que puedas acelerar. Y yo creo que al final una cosa equivale a la otra. Estás hablando de piso ancho y bueno y se me está viniendo a la cabeza Pontenova, que es la siguiente cita. Si el coche funciona como debe, seguramente disfrutaremos ahí. Hombre, yo espero que sí. Estamos poniéndonos al carro con ello, intentando solucionar lo antes posible problemas, que creo que son problemas eléctricos por lo que estamos descubriendo, que para nosotros también pues era todo nuevo, ¿no? El otro día en la carrera, entonces claro, tampoco sabías dónde tocar o cómo tocar, porque al final sí es un motor de moto, pero hay una electrónica que nunca tocamos, hay
muchas cosas nuevas. Entonces al final pues tienes que andar con un poco de cuidado. Pero bueno, si todo va bien en la Pontenova, pues esperemos poder disfrutar nosotros y bueno, la gente que pueda ir a vernos, intentaremos darlo todo. Yo no quiero hablar de que se te pueda quedar pequeño el campeonato, porque bueno, tienes 4 campeonatos gallegos y has marcado la hegemonía del certamen, pero a los que nos gusta la montaña y los que somos fans de los pilotos rápidos como tú, nos gustaría que con este coche, si una vez funcione bien y puedas tener todo a tu gusto, verte, medirte con, bueno, pues con pilotos que compiten en otras categorías dentro de otros certámenes. No sé si a lo mejor pasa por tu cabeza este año o el que viene o un futuro corto, digámoslo así, el subir ascender a rampas míticas como pueden ser, no sé, pues Fito o Chantada o incluso Falperra en Portugal, que bueno, pues hay un nivelazo de gente increíble en todas las subidas de Portugal. Pero bueno, nos gustaría también un poco que, no sé, verte un poco ahí midiéndote también con los grandes para disfrutar de todo, ¿no? De unas bonitas luchas. ¿Pasa eso por tu cabeza, no? A ver, eso por mi cabeza pasa todos los años. Cada vez que empieza la temporada, siempre, al final siempre quieres ir a más, ¿no? Yo creo que no soy conformista y al final pues siempre quieres mejorar, siempre quieres medirte con pilotos nuevos, siempre quieres buscar metas, siempre quieres de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final es lo de siempre. Para ir a unas cosas hace falta otras y para ir a otras hacen falta unas cosas, o sea, por A o por B, a veces estás limitado bien sea por dinero, otras veces estábamos limitados por coche, otras veces por tiempo incluso. Al final, oye, tenemos negocio y no se puede tampoco faltar al negocio todos los fines de semana. Entonces, pues bueno, me plantearé eso a lo mejor más hacia la larga, pues, oye, a no ser que llegue un patrocinador y realmente nos dé el salto, ¿no? Y nos dé el empujón. Pero sí, a lo mejor más a la larga, si no sigo algún campeonato, sí hacer alguna prueba suelta por ahí y pues sí disfrutar de alguna subida bien, como dijiste, del Fito, que ya la corrí, o de Falperra, que también es una subida que me gustaría. Chantada, igual sí que este año, bueno, igual me animaba a ir a correrla, pero bueno, nunca tuve mucha suerte allí, entonces ya me da miedo ir, no vaya a ser que deje algo atrás ya. Ahora que lo dices, ¿cuánto de psicológico hay en el perfil de Alexis a la hora de competir? Porque quiero ir rescatando trocitos de tu carrera deportiva y siempre ha afectado pequeños detalles. Ahora dices, Chantada, me gustaría ver si me lo planteo, pero no me fue bien. En otro tipo de cuestiones siempre hay un pero, ¿no? Que a veces pues te frena un poco a la hora de según qué cosas. Y yo quiero preguntarte cuánto de psicológico hay en el perfil de Alexis Viéitez a la hora de afrontar las carreras para salir a ganar, como sale siempre. Hombre, a ver, psicológicamente siempre tienes que estar bien, ¿no? A veces hay carreras que van con más ganas que otras, bien porque te gusten más o te gusten menos, o bien por años anteriores que hayas tenido más o menos suerte. En Pontenova, por ejemplo, que es la siguiente, un año que rompí un motor y, pues bueno, no por ello ya tienes que, no sé, que afrontarla mal, ¿no? Tuve el año pasado, por ejemplo, hicimos un segundo y lo hicimos súper contentos, bajamos récord que ya teníamos y, no sé, quizás de un año para otro, a no ser que sea año tras año que tengas mala suerte, quizás de un año para otro, pues como que reseteas y es una vuelta a empezar, ¿no? Para intentar no... Bueno, que es una carrera como si fuera una carrera nueva, digamos, ¿no? Y no tampoco agobiarte ni tampoco decir porque aquella vez haya roto esto, haya pasado aquello, no por ello tenemos que tirar la toalla, ¿no? En plan... ¿Te perdí, Alexis, o no? Sí, Ah, no, yo no. estoy. Está. Vale. No, te estaba haciendo aquí un
un pantallazo también de la gente que nos está viendo y demás, y pensé que te había perdido. Oye, ¿dónde se puede estar con este nuevo coche? ¿En qué situación se puede ver uno después de tanto tiempo con el Fórmula y que, bueno, pues ahora parecía, ¿no?, que el Fórmula no es que se quedase un poquito atrás, pero que había que estar siempre en la línea que separa... Uy, ahora sí que te perdí. Vale, vale. Digo que con el Fórmula había que estar un poco en la línea que separa el bien y el mal, ¿no?, para estar arriba. Y ahora con esta nueva montura, ¿a dónde se puede llegar con esto? Hombre, con el Fórmula no te voy a decir, nadie le ha quitado el 100% al coche. Porque ni nosotros corriendo infinidad de años das dicho, si no voy más rápido ya es por coche. No. A veces hay muchas pruebas que si no vamos más rápido es por potencia, pero no por coche. Que la gente ahí está un poco equivocada de cuando dan el salto a un coche más grande, es que voy más despacio, o sea, soy lento porque no tengo un mejor coche. No, mentira. Seguro que a tu coche no le quitas el 100% como lo tendrías que quitar. Este coche lo que nos va a dar sí va a ser más velocidad punta en muchos sitios, un pase por curva igual o similar, algo más rápido seguramente en muchos de los sitios, pero lo que más se va a notar es la aceleración y la velocidad que va a coger, que al final es lo que nos deja atrás a comparación con coches que tenemos competido aquí, más potentes, que es la diferencia que hay realmente. Habrá muchos sitios que incluso yo me acuerdo de muchos años que hasta ciertos sitios de las subidas cuando corría con el Fórmula íbamos ganándole a coches más potentes y después así como había un trozo para acelerar o tal ya se nos escapaban. Entonces claro, ahí era cuando te dabas de cuenta de mi coche sí es posible que se mida con coches mejores, pero realmente la diferencia estaba en la potencia. Todo el mundo siempre se pone los ojos en el actual campeón, ¿no? Todo el mundo se pregunta si el BRC es capaz de, en las manos de Alexis, medirse a la norma, ¿no? A las barquetas todopoderosas, ¿no? Que aquí en Galicia pues también tenemos la suerte de poder disfrutar de una de las 5 mejores barquetas de Europa, como puede ser la de Javi Senín, ¿no? Y la gente pues que tiene ganas. De hecho, hay gente por aquí preguntando, tienes que medirte con Senín y demás. ¿Cómo encajamos esto para decirle a la gente, oye, pues tenemos, si todo funciona y estamos todos alineados, todos los astros están alineados, podemos echar carreras con un piloto con una montura tan potente también, o es hacer castillos sin el aire? No, a ver, aquí nada es imposible. Yo no descarto estar en igualdad o incluso, aunque sea un poco por detrás, no pasa nada. Pero yo creo que si, como tú dijiste, si todos los astros se juntan y realmente nosotros nos adaptamos rápido y el coche realmente funciona, porque no te puedo decir si realmente funciona dado lo que anduvo el otro día, que no fue nada, no fue ni la mitad de lo que anda. Y tal, pues yo pienso que sí, que el coche tiene un gran potencial, ya lo demostró cuando Javi Villa corría con él. Todos los coches son iguales excepto la mecánica y el coche ya demostró claramente que da, pues oye, se da medido con coches muy tal. Nosotros no somos Javi Villa, obviamente, pero bueno, malos creo que tampoco somos, intentarlo intentamos a cada carrera que vamos y yo creo que sí es posible luchar carreras. Hombre, pues nos llenas de ilusión, Alexis. Estamos esperanzados en que podamos ver una competitividad que se echa de menos en la montaña, porque estamos viviendo unos años de montaña, no sabría cómo definirlos, pero bueno, quizás este año se ha llegado al pico más de incandescencia, ¿no? del certamen, con esas, bueno, pues con la llegada de la nueva federación, con esas
cuestiones en las que no se encajaba del todo, bueno, pues la filosofía de ambas partes, ¿no? La de una nueva directriz que llega y la de los pilotos que venís reclamando también durante muchos años, pues medidas para potenciar y mejorar un poco la especialidad, que realmente también sois los que estáis ahí año tras año y sabéis qué es lo que hace falta para esto. Este año se complicó en demasía, yo creo. Alexis, ¿qué nos puedes contar de este inicio de campeonato que ha sido tan convulso? A ver, primeramente la montaña yo creo que ya se terminó hace unos cuantos años, porque aquí no hay coches de montaña, hay coches de rally corriendo en la montaña, no hay coches de montaña como había antes. Cada día, pues quizás nos lo ponen más complicado, ¿no? Para gente como nosotros que corremos con CMs o fórmulas o tal, pues por temas de seguridad, etcétera, etcétera. Al final son los coches propios de la montaña y son los que llaman la atención, pero curiosamente pues son quizás a los que más nos ponen peros, ¿no? Para correr en muchos sitios. ¿Fue un comienzo complicado? Sí, fue un comienzo complicado. Yo reconozco pues que, bueno, pues que tiene que haber cambios, soy el primero que lo digo, que no me importa que haya cambios, pero bueno, siempre y cuando pues sean cambios que apenas notemos, ¿no? No cosas tan drásticas como quizás fueron, que bueno, pues habrá gente que estará de acuerdo, habrá gente que no. No me quiero meter en líos porque no me gusta hablar de este tema, bien lo sabes. Pero bueno, ahora parece que más o menos está todo encauzado, hay categorías pues que no, la gente no está de acuerdo, sobre todo en las categorías pequeñas con el tema del PF este que hay que hacerle para los coches. Creo que están en tierra de nadie y eso en teoría se hacía para igualar pues categorías e igualarse un poco los coches, pero creo que no está muy bien eso. Antes estábamos bien, estábamos todos cómodos en las categorías, estábamos todos más o menos contentos, midiéndonos con coches. Sí es cierto que a mí no me gustaba mucho mezclar fórmulas con CMs porque obviamente el fórmula ya por peso ya es mucho más rápido, sino que nos ponían por cilindrada. Ahora eso cambió, no lo veo mal, la verdad. Pero bueno, no sé cómo acabará la cosa. De momento hemos hecho la excusa. Creo que fue a correr quien quiso y al final todos estuvimos bien. No le veo el mayor problema. Yo sí vi una cosa que me llamó un poco la atención dentro de esta pelea, no, bueno, de esta discrepancia y de esta disparidad de criterios, el papel de las escuderías también, ¿no? Que he visto que, no sé, daba la sensación de que, bueno, en una diferencia de criterios entre el ente federativo y los participantes, que sois los que realmente, bueno, son los principales protagonistas del tema, las escuderías parece que culpabilizaban un poco a los pilotos de una situación que tampoco podían controlar. Y eso sí que me llamó un poco la atención porque yo creo que al final el entente entre todos los estamentos, federación, escuderías organizadoras, que son una pata fundamental del banco, pilotos, que sois otra, y los aficionados, que son los que realmente mueven este deporte también, se debe llegar a un entente, ¿no? Se debe llegar a una situación de empujar todos hacia el mismo lado. Y hemos visto, o me ha dado la sensación a mí, de que las escuderías no se situaban alineadas para que todo fuese de la mejor manera, sino que había un poco, pues, daba la sensación de un poco de se echaban un poco la culpa a los pilotos de bueno, pues poner un poco el campeonato en riesgo, ¿no? Digámoslo así, la participación al principio. Hombre, a ver, aquí cada uno tiró para lo suyo, ¿no? Nosotros tiramos para protestar por lo nuestro, las escuderías tiraron para protestar, pues no sé para qué, porque al final creo que ellos no pueden mandar en nosotros. Y es cierto que sin ellos no hay carreras, pero sin nosotros tampoco se hacen. O sea, es un poco, yo creo que se tendrían que poner un poco más de parte nuestra
dado que si ellos quieren hacer una carrera, nosotros tenemos que ir. Y bueno, creo que en ese caso no hubo, bueno, no sé, parecía que nosotros éramos los malos, cuando es lo que te digo, o sea, sin ellos nosotros no corremos, pero ellos sin nosotros no hacen nada. Entonces, pues bueno, cada uno ahí tiene su punto de vista. Creo que ya se expuso varios puntos de vista por ahí, ahora que cada uno saque su conclusión. Sí, sí, no, está claro, pero a mí me llamó la atención que, bueno, pues la postura de las escuderías, que, bueno, pues no creo que fuese la mejor y eso es un punto de vista propio, que es mi opinión, que puede ser tan respetable y acertada como cualquier otra. Alexis, ¿cómo es correr con un carrozado? Porque, un carrozado, vamos, tapado, porque vienes de ir en el Fórmula que te viene dando el aire en la cara todo el rato, ahora se nota mucho que vas encerrado en una cúpula, ¿no? ¿O te dio un poco igual? Hombre, la verdad que más o menos me acostumbré con el tema de estar corriendo en los rallies, pues como que me acostumbré ya un poco también a ir encerrado, ¿no? No, la verdad, no le encontré así diferencia. A ver, también es verdad que el coche acelera, entonces al acelerar, aunque vaya tapado, pues da sensación igualmente, ¿no? Entonces como que no he hecho tanto de menos a ir destapado. Sí es cierto que me gusta más ir destapado. No sé por qué me tiene otro aliciente y me llama más la atención, la verdad. Ahí dentro parece que vas en una burbuja, parece que, no sé, un poco extraño al principio, pero rápidamente te acostumbras, ¿eh? Te gusta vivir al límite total, ¿eh? Que te gusta la adrenalina que te corra por las venas, que te dé el aire en la cara y que sientas todo en todos los momentos. Sí, la verdad que sí, es algo que siempre me llamó la atención y el Fórmula siempre me gustó por eso. Tampoco te sabría describir lo que realmente siento cuando conduzco el coche, ¿eh? Porque es una sensación muy extraña, es una sensación de velocidad, de miedo, no sé, se juntan todos los factores ahí y hacen una mezcla ahí un tanto extraña. Me llama la atención que digas de miedo, por lo valientes que sois, porque a mí me flipa, yo no sé si alguien, bueno, la gente tiene oportunidad de poder sentarse en un monoplaza o en una barqueta en algún momento dado, tú las ves desde fuera y, bueno, pues ves un monoplaza, pero cuando te sientas dentro realmente pones el culo prácticamente en el suelo y ves la carretera aquí, es cuando dices tú, ostras, aquí primero hay que echarle huevos ya para correr y no es como ir en un coche, ¿no? Que lo tienes todo más controlado, vas más desde arriba, no sé, vas de otra manera. Entonces, ya eso para mí supone que los que se suben a un monoplaza son valientes de por sí. Me llama la atención que digas miedo, que pronuncie la palabra miedo. ¿Realmente pasáis miedo o A ver, son detalles todo, ¿no? puntuales? Habrá de todo. Yo creo que hay momentos puntuales que sí puedes tener ese, ¿sabes? Que el cuerpo se estremezca, ¿no? Miedo no es que tampoco le tenga, porque si se lo tuviera, pues, yo qué sé, tampoco te montarías, ¿no? Creo yo. Pero sí que a veces le tengo algo de respeto, ¿no? Que digo yo, ya estamos jugando a un límite a veces que dices tú, oh, pueden pasar muchas cosas. Entonces a veces, pues bueno, ahora también me voy haciendo más mayor y pienso algo más. Te vas haciendo mayor, menos mal, bendita juventud, te vas haciendo mayor, madre mía, ¿cómo estaremos los demás? Bueno, pues hablando de miedo, el asiento del miedo lo ocupa un tipo en los rallies, que lo vamos a saludar también, lo tenemos aquí. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? De momento todo bien. Bueno, ya ves que estamos aquí. Hasta que me dejes. Os voy a poner en pantalla triple. Yo creo que así nos vamos a ver mejor. A ver si encontramos aquí el formato. Así. Vamos a poneros aquí. Yo me voy a poner aquí debajo. Así nos vemos mejor todos. Y vamos a poner a Alexis ahí a la izquierda. Bueno, ¿cómo estás, amigo mío? Vaya liada que tenemos aquí, ¿no? Que os enredamos aquí para estar un rato entretenidos. ¿Cómo estás, Chris?
Yo de momento bien, la verdad, como te dije antes, en pleno lunes. ¿Cómo están yendo las cosas con Ale? Porque Ale, además de la montaña, que bueno, pues empezó este fin de semana, tenéis ahí un proyecto en el que lleváis ya 4 carreras con la beca con el N5. ¿Cómo están yendo las cosas de momento? Cuéntanos esa primera experiencia dentro de un coche ahí, de buen nivel dentro del campeonato gallego. A ver, yo creo que con él muy bien. Solo hace falta vernos. En lo tema personal, increíble. Nos echamos unas risas que, bueno, solo nosotros lo sabemos. Y respecto al coche y a las carreras, pues al principio costó. Tuvo que modificar notas, yo tuve que adaptarme a él, él se tuvo que adaptar a mí. Nos tuvimos que adaptar al coche, que eso es impresionante. Pero bueno, poco a poco creo que vamos teniendo ritmo para pelear alguna carrera. Bueno, veo que estás nervioso, deja el boli tranquilo, joder, que no... No está acostumbrado. Está acostumbrado. Bueno, él está acostumbrado a todo lo que sea una cámara, se le da rápidamente bien, con el móvil se maneja excepcional. Oye, quiero preguntarte una cosa, Cristian. El N5, dentro de estas 4 primeras carreras, vamos a hacer la quinta ya, que es el Ecuador del campeonato. ¿Era lo que esperabas o esperabas que fuese más? ¿O cómo estás viviendo esto? Cuéntanos un poco si está colmando tus aspiraciones o realmente no es para tanto. A ver, sí que es. Tú llegas con un concepto de coche de que la gente te hace ver, de que no gira, de que es un coche torpe, pero la verdad, yo creo que Alex está de acuerdo conmigo desde que nos subimos en él, como si anduviera toda la vida con él. El coche impresiona lo que corre, cómo frena, pero quizá lo que más te impresiona es la manera de frenar que tiene Alexis con él. Oye, se está comportando como un jabato, Alexis, porque viene también de la nada, una temporada con un saxo de serie, con suspensión y 4 cosillas ahí que arregló nuestro amigo Miguel Ángel. Un temporadón en el primer año en rallies, porque al final hay que adaptarse y todo esto. Y de buenas a primeras, tengo la sensación yo de que por dentro los resultados no están a lo mejor siendo todo lo benévolos que tendrían que ser con vuestras actuaciones, pero cuando te vas fijando en todas las actuaciones, de manera general, yo creo que los resultados están siendo muy buenos. Hombre, sí. Todo es mejorable. Todo es mejorable. La verdad que todo es mejorable y yo que sé, hay veces que sí podríamos arriesgar mucho más. Pero bueno, a veces no me siento cómodo del todo y prefiero estar quieto antes que mandar todo un face para casa. Mejor así, déjalo estar. A ver, hay que explicarlo a todo el mundo también que hay una diferencia bastante importante de tener un coche propio a ir con un coche alquilado, que al final cuando un coche es alquilado y es usado por varias personas, nunca llega como uno quiere. Cuando tú tienes un coche propio lo tienes puesto al dedillo y vas utilizando en cada carrera, vas cambiando pequeñas cosas, pero ya está todo en el sitio, como suele decir. ¿Está dificultando eso, Alexis, el que se pueda conseguir un resultado más de estar más arriba, más acorde a lo mejor? Hombre, a ver, al ser un coche que al final pues es para lo que es, ¿no? Y es a lo que se dedica esa empresa, ¿no? Pues que aparte de vender sus coches, pues se dedican al alquiler, pues es normal, ¿no? Los coches al final a cada carrera sí que es verdad que a veces se nota así un pequeño desgaste en algunas piezas en concreto o alguna cosa, ¿no? Es normal, al final son coches que llevan uso, llevan trote y corren de todo. A pesar de todo eso, después también, pues yo qué sé, yo estoy acostumbrado a mi gente, ¿no? Que si mi gente me dice esto está hecho y esto vale así, pues yo me fío, ¿sabes? Y también, pues bueno, ahora tengo que coger pues confianza en sus mecánicos y todo eso y de pedir algo y que ese algo esté hecho como yo lo pedí y confiar un poco, ¿no? En todo el equipo para realmente pues ir tranquilo.
A veces no es que vaya inseguro, pero bueno, pues claro, llevo muchos años, yo nunca alquilé nada, ¿sabes? Excepto un carcross y al final, pues claro, ahora me encuentro que llego a unas carreras y es todo nuevo, es gente nueva, mecánicos nuevos, no tengo la confianza que tengo yo pues con mi gente, ¿no? De que si me dicen que sí, es que sí, o sea, ¿sabes? Entonces, pues claro, no los conozco tampoco, sí es cierto que son todos muy buena gente, la verdad, no tengo nada que decir y hasta ahora, hasta la fecha, siempre todos respondieron. Pero bueno, también cuando llegas así de repente, ¿sabes? Pues como que te tienes que fiar así un poco a de pronto de todo. Y a mí me cuesta un poco, ¿no? Porque estoy acostumbrado a hacerme yo las cosas y yo me fío de mí mismo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahora llego allí y claro, si toco una tuerca ya parece que ya me preguntan si tengo ganas de trabajar. Mira, nos dice Ángel Piñeiro García, que lo conocemos todos. Alexis, tú solo confías en tu mecánico de casa. Hombre, ese no me puede faltar. Ese si me dice X es X, si me dice A es A. O sea, ya tengo ido alguna vez con alguna cosa que mejor no contar porque os asustaríais. No nos metas el miedo en el cuerpo. Algún tornillo pasado de rosca que le pone un cacho de cinta para comprobar que no se mueva y me dice ya está, ya está. Y yo salir a tope por ahí y el tornillo estar igual. Madre mía. Sí, sí. Pero mira, yo me fío de él. Él me dijo que no iba a fallar y no falló. Mejor así. O sea que, Mejor así. Vamos a confiar que tienes gente alrededor también, que hay que agradecerle mucho todo el trabajo que hacen, porque el otro día, el fin de semana, se pegaron un curre increíble con el Batmóvil y eso ahí está Cristian, está Pampi también, Pampillón, que echa una mano increíble, bueno, también Ángel y tu ingeniero, bueno, todos ahí currando. la verdad que estuvieron todos allí trabajando. A mí ya me daba igual, salir o no salir, la verdad, porque ya después de la semana que yo llevé ya para preparar todo y que llegas a una carrera con ilusión, ya que estás aquí de casa y te pasa todo eso, pues la verdad como que, bueno, te desanima un poco y ya decidí sentarme en una silla, coger una Coca-Cola y mirar para el resto. Bueno, hay que ir poco a poco, que no se ganó Roma en una hora, como suele decir. Cristian, ¿dónde va a tocar subirse al podio? Porque el pasito a pasito que se viene dando en el N5, el siguiente saltito, yo creo que es estar ya lo más cerca del podio imposible, sino en el podio, porque venís de hacer quintos en Pontevedra, no sé, está más cerca que nunca, se puede conseguir. Va a tropezar antes de dar el siguiente paso. Hombre, yo qué sé. Conseguir se puede conseguir. ¿Dónde? Eso que te lo diga Alexis. Yo no te lo puedo decir. Pero a ver si, yo qué sé, en el surco. A ver si podemos hacer algo en el surco. ¿Cómo ves el surco, Alexis? Que el año pasado fue un rally clave, fue yo creo que el rally donde se empezó a gestar toda la maniobra de ganar el volante, ¿no? Con esos dos últimos tramos apoteósicos, con el Saxo, una pelea con Laíño, con Álvaro Castro Laíño, de noche, unos tiempazos increíbles, la gente asombrada. ¿Qué nos va a deparar este Sur del Condado este año, Alexis? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. La verdad el año pasado fue un rally, fue el más duro, a pesar de haber sido el mejor, fue el rally más duro, por el calor, etcétera. Sí es un rally que me gusta, pero la verdad, no lo sé. Los rallies están cambiando mucho con este coche, todo es súper distinto, hay que tener todo mucho más claro, el Saso te permitía la duda, ¿no? De si entrar o no entrar, cómo vengo, cómo no, y esto ya hay que tener todo demasiado claro a veces y puedes más fácil cometer un error y tener pues una salida de pista o alguna cosa. Entonces, pues bueno, a veces vamos un poco sobre la marcha, sin tampoco, sí arriesgamos, pero no tanto. No lo sé, sinceramente no lo sé. No sé qué pasará. Me gusta el rally,
pero no te voy a decir ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Yo quiero preguntarte, Cristian, por los rivales. ¿Cuáles los rivales que ves más fuertes? Estamos viendo a un José Lamela que llegó este año a la categoría, ya el año pasado estaba haciendo rallies impecables con el DS3 R3T, con dos ruedas motrices, que se metía arribísima en la clasificación general. Y este año, con esa apuesta con el N5, le está saliendo bien, da la sensación que el rival a batir. Pero aparte de José, ¿cómo ves al resto de rivales? ¿A quién ves ahí arriba? Bueno, está claro que Lamela ahora mismo es el rival a batir, es quien está marcando el cotarro. También Jorge Pérez, aunque ahora creo que vendió el coche y ya no está en el N5, también era un rival para correr con él, para echarle carreras. Y de terceros creo que ya estamos nosotros. A veces Tinín está ahí, Tino, pero bueno, ya podemos echarle carreras con ganas a ellos. Pero el rival a batir está claro que es Lamela. A mí me está llamando la atención que vosotros llegáis de nuevos y estáis pegándoos con gente que lleva tiempo compitiendo con esos coches. Y eso habla muy bien de vosotros, porque hay que tener en cuenta que la gente que está compitiendo con esos coches también es gente que tiene los coches en propiedad, con lo cual, pues, la mayoría de ellos por lo menos. Con lo cual, pues, habla muy bien del trabajo que estáis haciendo. Da la sensación de que al final parece que por unas cosas o por otras no acaba encajando un buen resultado para poder llevarse una buena alegría, pero el trabajo de manera general está siendo más que bueno porque llegáis a una categoría, vosotros, Lamela, llegáis a una categoría nueva y estáis marcando la pauta en muchos rallies, en muchos tramos y sobre todo pues delante de mucha gente con mucha experiencia también. Sí, a ver, el trabajo está claro que está ahí. Yo creo que ya desde antes de Navidades ya empezamos a trabajar, tanto Alessio como yo, en tema notas, en muchísimos aspectos. Pero está claro que yo lo hablo muchas veces con Alessio, una vez que subimos al coche ante un viernes o así, que te subes y te faltan esas vueltas que le das todo un coche en propiedad antes. Que no se puede, pero le sacas a pasear un día. Y eso se acaba notando, sobre todo él. Pero tampoco el coche es nuestro, se nota. Tienes detrás que si lo rompes un cargo muy grande. Entonces hay que ir con cuidado. Vamos a correr, pero con cuidado. A ir con cuidado. Sí, bueno, pero con cuidado. A mí me dijo la última vez en el tramo de Pedro, en el primero, vamos a ir tranquilos. Ya viste lo tranquilos que fuimos. A ver, aquí tranquilos es ir a toda leche, eso ya lo tenemos claro. Después, de ahí para arriba lo que quieras, pero ¿cuánto pesa eso, Alexis, de que el coche no es vuestro, de que si hay un golpe, estamos hablando de una cantidad de dinero, ¿cuánto pesa? Cada vez que hay una carrera, un fin de semana, ¿cuántas veces piensas en eso a la hora de afrontar? A ver, pensar, yo creo que no lo pienso. Lo pensaría después de chocarlo, decir, coño, pues ahora tengo que romper la hucha. Pero realmente no te paras a pensarlo, porque si no también te pasaría, aunque tengas un coche en propiedad, también te pasa. Al final, pues oyes, jugamos con coches de dinero y si la gente pega un golpe, pues aunque sea propiedad, también hay que arreglarlo y hay que pagarlo. Entonces yo creo que eso no se puede pensar. Sí es cierto, pues que bueno, que a veces, pues después de hacer un par de tramos, si estás ahí en un límite que tal, pues sí, a lo mejor se te pasa por la cabeza el decir, hostia, con perdón, hay que frenar un poco porque está bien ganar, pero, ¿sabes? También nos estamos jugando a veces pues oye, el mandar una carrocería para el desguace. Entonces, pues bueno, a veces hay que ir ahí, una de cal y otra de arena, no queda otra. ¿Y dónde está el límite de estos coches? ¿Cuánto margen queda todavía para acercarse? Antes decías que el Fórmula, con todos los años que llevas con él, no le das encontrado el límite a estos coches, pues tiene que quedar una semana por lo menos. A ver, aquí te sorprendería porque al final
yo qué sé, es imposible mantener el mismo ritmo en 12 kilómetros. La verdad, siempre tienes alguna zona que te duermes, alguna zona que te gusta más que otra y corres más a gusto. Hay que tener un ritmo medio alto y yo creo que con ese ritmo vas bien. A veces sí es cierto que te toca arriesgar y bueno, si te toca el tramo que te gusta, pues tienes suerte y te saldrá bien. Si no te gusta, pues tendremos un problema, pero margen hay. A la vista está que de momento pues no tuvimos ningún susto de decir que ahí vamos o mima como entramos allí, la que acabamos de liar o sabes. O sea, margen hay. ¿Qué pasa? Que tampoco se lo quiero buscar, porque a veces ya sabes que el margen parece que hay, lo buscas y al final lo encuentras. Entonces, pues también, quieras o no, a veces hay que pensar un poco con la cabeza y mantenerse un poco firme y decir, hasta aquí parece que vamos bien. Te acomodas y a veces es como salen los resultados, porque los resultados hasta ahora salieron así. Nos acomodamos más o menos en un ritmo. Sí es cierto que algún rally o algún tramo nos sale mejor que otro, pero es por lo que te digo, o sea, porque te gustan más o otros te gustan menos y al final pues te tiras más a gusto, pero hay que estar con los pies en la tierra y de ahí poco a poco vamos arañando buenos puestos y disfrutando a la vez del premio, que también es lo que vamos a llevar. Correcto, esa es la fórmula para la fórmula del éxito. Oye, Chris, después de el último rally, Pontevedra, no ibais a correr ese rally en principio, después pues se arregló la cosa y sí se mantuvo como puntuable dentro del N5. Un rally con problemas, que tuvisteis, bueno, pues problemas de diversa índole que nos hicieron ir a gusto durante toda la carrera. Al final quiero preguntarte, rally de casa, ¿fue lo que esperabais o esperabais más? ¿Se podía haber hecho un poco mejor? Resúmenos ahí un poco rally de Pontevedra. A ver, mejor siempre se puede hacer, está claro. Pero diversos problemas. Sí, tuvimos un pequeño problema de diferencial por la mañana que hacía que Alice no fuera nada cómodo con el coche. Después nos fallaron los interforos en los tramos, pero sacando eso, yo creo que hicimos un rally muy bueno, donde fuimos corriendo todo lo que pudimos, sin jugarnos nada, porque no nos estaba jugando nada. Arriesgamos con la monta de neumáticos para el último bucle, que montamos mojado cuando había que montar seco. Pero bueno, es lo que nos queda, disfrutar del coche, disfrutar de los tramos y sobre todo disfrutar del rally de casa, que yo sé que a Alice le hacía muchísima ilusión correr en Pontevedra. Oye, Alexis, yo quiero preguntarte, estamos a mitad de temporada y yo siempre pongo la vista en un pasito más allá, un poco más lejos. Quiero preguntarte cómo está resultando esta segunda temporada dentro del campeonato y si habrá continuidad en esta especialidad, porque, a ver, me sabe mal que después de toda esta aventura y llegar hasta aquí, se acabe la fiesta tan rápido y que de alguna otra manera, si me permites la expresión, no podemos morir ahogados en la orilla después de nadar tanto, ¿no? Creo que queda mucho por descubrir de Alexis y quiero poner la vista un poco más lejos y preguntarte si te planteas a medio plazo el que haya una continuidad en esta especialidad o cómo ver las cosas. No, yo creo que este va a ser mi último año en rallies. No porque no me guste, sino porque al final pues no me puedo permitir al final estar en todo y eso, una cosa u otra. Mi disciplina es la montaña, es lo que a mí me gusta, que es la velocidad. Aunque en los rallies se coge velocidad, pero no es el mismo concepto y a mí me gusta pues mi disciplina, que es la montaña y soy lo que soy gracias a esa disciplina. Y bueno, los rallies, pues mira, es una anécdota más, es una experiencia más que me llevo y bueno, podemos decir que corrimos rallies, que ganamos una copa,
como fue la Volante, y este año pues disfrutamos de un coche que ni por asomo pensamos que nunca íbamos a dar cogido, y pues mira, estamos disfrutando, la verdad, y creo que es lo que nos vamos a llevar, pero ya te digo, no creo que... Sí, a lo mejor es cierto que se me da por correr el rally de casa, o así, no te digo que no, pero yo creo que este año es mi último año en rallies y no creo que se me dé por seguir, porque no sé, no lo veo, o sea, no. Es tan inaccesible un coche de nivel medio alto para la gente de clase media, digámoslo así. Sí, porque al final un coche como puede ser un N5 vale por ahí unos casi 150.000 o sin casi. Más después 4 ruedas son 2.000 euros. Más gasolina que llevan etanol, más... Oye, al final hay gastos, ¿no? De ir, de asistencia, de tal, de cena, comida, no sé qué. Y al final eso es imposible. O sea, para mí desde luego es inviable. O sea. Entonces por eso te digo que no, si es... Pues oye, a lo mejor compraría un coche por ahí como tuve el Sasu el año pasado y algo mejorado, y sí se me daría por echar alguna carrera ahí de vez en cuando por tal, pero ya te digo, no porque no me gusten los rallies, ojo, sino pues porque no veo que... No voy a vender mis coches, que es lo que a mí me gusta de los de montaña, para dedicarme a los rallies, porque no me veo. Y un R5, un Rally 2, ¿cómo A te ver, gustaría subirte a dar una vuelta, el hacer una carrera, decir, bueno, podemos aprovechar aquí para subiros ahí un Rally hombre, 2? yo me subiría hasta en un cortacésped, pero no puedo, ¿sabes? Al final, aunque sea un coche de una gama más baja, pero es un coche moderno, y al final en gastos andas muy parejo. Al final son coches que hay que mantener igual que otros. Gracias a Dios, la verdad, en los de montaña, este tipo de coches como los nuestros, los CEMIs y así, pues tienen un mantenimiento muy bajo a todos los niveles. Lo único son las ruedas, ¿vale? Que gasta, sí, el de ahora 4 ruedas son 1.800 euros, pero es que yo con 4 ruedas corro 3 carreras. Y en un rally 4 ruedas a veces te dan para la mañana. Dan para un bucle. Entonces, claro, hay que tener un buen peto para poder permitirte eso. Y no sé, te iba a preguntar un poco por tus sponsors también, ¿no? Por la gente que te ayudó a llegar aquí, que, bueno, a lo mejor se animan a poder arrimar el hombro y decir, oye, que esta lucha y que esta bonita batalla de estar aquí en los rallies con un coche puntero no quede en saco roto, ¿no? Ya, pero al final, tú cuentas una cosa, que al final o tienes un R5 y peleas por una general y por realmente un campeonato, o si no el resto de todos los coches peleas por una categoría. Para correr en un N5 y pelear por una categoría que no te lleva a nada, más que a tener un gasto económico grande, para eso me voy a una categoría pequeña, voy a tener más rivales, seguramente, y al final te diviertes igual y andas seguido en la fuega por ahí. ¿Y que te juegas una carrocería? Bueno, pues una carrocería de un Sasu, que hay miles de millones de Sasus. Entonces preferiría jugarme una copa pequeña y no esto, porque no gastas ni la mitad. Oye, quiero decirte una cosa porque a colación de lo que estamos hablando, voy enganchando una pregunta con la otra, y quiero decirte, te estoy escuchando decir, bueno, con un N5 peleas por una categoría, para eso prefiero hacer otra cosa y tal y cual. Y yo te voy a poner un supuesto. ¿Y si con un N5 pudieses pelear por una clasificación general? A ver, por poder puedes pelearla. No. Que el N5 sea el coche de la máxima categoría.
¿Habría posibilidad de poder hacer un campeonatillo de 6 carreras o así? No lo sé, pero yo creo que no. O sea, yo no sé cómo hace la gente para conseguir el billete, pero a mí no me llega. Y la verdad, o sea, sí es cierto que molaba. No te voy a decir que no me gustaría poder decir que fui campeón gallego de rallies, más campeón gallego de montaña. Sí, y de petanca, no te jode. La verdad. Después de eso, pues intentaríamos ser campeones de rally mix y ya pararíamos. Pero no lo veo posible, la verdad. No sé. No. O ya te digo, llega alguien que realmente valore el esfuerzo, ¿no? Porque al final aquí la gente piensa que es llegar a la carrera y que todo llega hecho y que llegas, te sientas y arrancas y venga. Pero hay mucho esfuerzo detrás de todo que la gente no valora y solo piensan que tienes dinero y que todo te lo pagan y venga. Y zapatilla. Pero las cosas no son así. Y entonces, pues tendría que llegar alguien que realmente diga, tú ven para acá, toma tanto, móntate ahí, si lo rompe no pasa nada. Entonces, claro, daríamos hasta en el carnet de identidad, seguro. Bueno, pues lo dejamos ahí en stand-by y veremos a ver qué es lo que pasa, cómo se suceden los acontecimientos, como digo yo. Yo quiero preguntarte, Cristian, porque, bueno, ya hablo bastante, Alexis también. Supongo que dentro de este N5 ¿Cómo pasan las cosas dentro del N5? Porque vienes acostumbrado al Peugeot, a un coche más pequeño, a MF, aunque con un ritmo altísimo. ¿Cómo se viven las cosas dentro de un coche de esta categoría? ¿Es Demasiado tan rápido. distinto? Demasiado rápido todo. Sí, hay mucha diferencia. Igual el coche pequeño en las zonas así ratoneras se va defendiendo, ¿no? Pero después en las zonas rápidas el N5 es muy, 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 muy superior. Tú, por ejemplo, los metros, el N5 se los come como si fueran 2 pasos. Pero bueno, porque adaptarse poco a poco. Y al final, ¿se sufre o se disfruta? Medio, medio. 50-50. A veces se sufre y otras se disfruta. No es un sufrimiento siempre, ahí hay sufrimiento, pero la mayoría es diversión. Pregúntale cuántas veces pasó miedo. Que me tengo curiosidad yo. Ninguna. Pero sé sincero. Pero tienes que ser muy sincero. Bueno, una vez. Una vez. Cuéntanos la anécdota. El teléfono se iba viendo todo el tiempo en la carretera, no era bien. ¿Cuándo fue con lo de los interfonos? El otro día. Ya pasamos de casa, ¿qué va a hacer él? ¿Y le decías algo o no le decías nada? ¿Qué le voy a decir? Total, no me iba a hacer caso. O sea, iba sin cantar ni nada. Dices, venga, no van los interfonos, yo ya ni me esfuerzo. Venga, va, corre tú. Lo peor es que entrenando él me decía, aquí no hace falta que me cantes, que me lo conozco de sobra. Al final fue Dios, pum, sin interfonos. Tírate, loco. Aparte fue sin interfonos desde salida, ¿eh? Sí, desde salida, 50 metros. ¿Pero qué pasó? A 3 del scratch. ¿No los enchufaste o qué pasa? No, se quedó la centralita, se murió la centralita. Hostia. Y nos pasó también en Campo Lameiro, en la primera pasada. Madre mía. Parecíamos dos sordomudos. Me iba. Era una impotencia, pero nada más. Vaya. Yo solo le hacía el gesto de apágate que no es fallo. Que ya veremos cómo vamos por ahí. Madre mía. Bueno, son aventurillas. ¿Qué más aventuras podemos contar, Chris? Que seguro que alguna tenemos por ahí. Ninguna. ¿No? Tiene una más. Tiene una más que yo lo sé y es cuando nos salimos en Noya, en una frenada, en el último tramo. En el puente, en el penúltimo, ¿no? En el penúltimo, que no le gustó, ¿sabes? Que quisiera intentar recuperar lo que habíamos perdido. Sí. Es que el chaval, ¿sabes? Se le cruza un poquito la vena a veces, entonces hay que controlarlo.
No, es que cuando se pierde algo de tiempo, si queda terreno hay que intentar buscar lo que te dejaste. Sí, claro, una cosa es intentarlo, otra cosa es llegar a la última horquilla y que la gente salga a la carretera toda. Eso ya, ahí ya el chaval se pasó de vuelta. Ya Ahí entraron más haciendo, a la horquilla. entraste marcha atrás. Sí, sí. Marcha atrás no, pero bueno, se asustó, miró que llegamos, frenamos, echó un poco de humo, salimos. La verdad que nos salió de puta madre para los vídeos. Sí, ¿no? Bueno, al final el coche, como acabas de decir ahí, llegas colado y frenas fuerte y tal, tiene un potencial de la leche al final. Te permite prácticamente todo, ¿o no? Tú lo dijiste, prácticamente todo. Bueno, a ver, la gente que habla de estos coches, cuando habláis de ellos y comparándolos un poco con los R5, lo que decís siempre es que te dejan meterte hasta dentro de todo en las curvas, frenar súper tarde, paso por curva que tienes que creértelo mucho. Sí, pero no. El Bueno, otro día tuve la oportunidad de hacer unos test con Iván, con Ares, ah, los previos a Orense, sí, y ahora entiendo por qué los coches valen ese dinero, por qué se hacen esos tiempos con esos coches y, a ver, yo no quiero decir que sea bueno yo, pero es que el tío no se complicaba ni la mitad de lo que me complico yo a veces por ahí. sí o qué. Para todo, para frenarlo, para meterse, para... Fue increíble, o sea, la verdad, los coches entras con las cunetas que ni te enteras. En el N5 no te enteras comparado con un Sasso, Ya. pero sí comparado con un R5 hay ahí un pequeño, ¿sabes? Salto ahí que, hostia, la calidad se nota. Mm. Los coches no son malos, porque los N5 hay que decirlos, que son unos cochazos para o sea, para cómo están fabricados, que se hicieron así de la nada, como quien dice, y que han ido tan bien, que han hecho semejantes tiempos a veces que nadie se los explica, pero sí es cierto que hay un salto ahí entre un N5 y un R5 que te permite a veces pelear por un tercero, pero no por un primero. Ya. La Pero no verdad. sabía que te habías subido con Iván. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Mm. La verdad que lo que más me sorprendió fue una frenada que hizo en lo sucio, que me quedé rayado con el tema. ¿Por qué? Porque sí, porque yo tenía otra filosofía que él me acaba de descuadrar, ¿sabes? A la hora de frenar. La verdad que él fue una pasada y la tranquilidad con la que iba con las marchas. Sí es verdad que ellos son cambio de 5 velocidades y nosotros de 6. Sí. Y la verdad que se nota que nosotros hacemos más cambios que ellos. Pero el coche sí es verdad que no corría. O sea, comparado con por ahí anda el N5, yo creo que anda un poco más. Pero después llegabas a las curvas y el coche frenaba que parecía que echaba las garras, tío. O sea, frenaba súper noble, súper quieto, hacía todo muy controlado. Siempre hay imprevistos, ¿no? Alguna cruzada saliendo de zonas sucias y demás. Pero increíble, o sea, increíble, increíble. Aparte de, bueno, la experiencia que tiene Iván, ¿no? Que al final Claro. todo suma, pero fue una pasada, tío. Bajaba todo el mundo acojonado y la verdad, yo fui hablando con él por allí como si estuviéramos en el bar. A ver, es otra cosa cuando se sube un piloto que no soléis ir muy cómodos a la derecha, ¿eh? Los pilotos no nos gusta mucho que lleve a alguien y que os maneje el volante, pero al final lo interesante de eso es sacar conclusiones y por lo que te estoy escuchando, al final da la sensación de que el N5 es más radical, digámoslo así, en lo complicado, ¿no? Sí, sí, sí que es cierto eso, que se hace más radical, más reacio a muchas cosas. Hmm. Este parecía, no sé, parecía cuando juegas en la PlayStation y en plan, no notabas tanto movimiento, no notabas... Era un coche mucho más, como más, no era tan rígido, digamos. Uh-huh. Y como Ahora, que, hostia, molaba.
Ahora falta que te subas con alguien en un N5, con alguien que tenga experiencia, para A ver ver, qué es lo que hace y qué no hace y qué es yo lo me que se puede mejorar. monto, yo me monto con cualquiera. Sí es cierto que a lo mejor antes de haberme montado yo, sí que a lo mejor me hubiera gustado que alguien como Adrián Díaz o alguien así de ese estilo que haya ya andado con ellos, me hubiera llevado a dar una vuelta y un poco Claro. por ver el comportamiento, ¿no? Porque al final yo llegué allí, esto como arranca, porque aquello lleva teclas por todos lados. ¿Esto cómo arranca? No, así, así. Vale, pues arranqué, metí primero y yo arranqué por allí abajo y ya descubrí yo un poco pues cómo iba, cómo no iba o hasta dónde te podías meter o hasta dónde no. O sea, fue un poco así a la aventura. Pues eso sería la clave, a lo mejor subirse con alguien, como tú dices, con experiencia, como Adrián Díaz o bueno, gente que sepa un poco manejarse en esos coches, que haya tenido un buen bagaje, para sobre todo pulir esas cosas que a lo mejor crees que estás haciendo bien y que se pueden hacer de otra manera para sacar más rendimiento, más provecho a... Y créeme que son muchas cosas, ¿eh? Las que pensamos que estamos haciendo bien y al final Seguro. no es lo acertado. Porque ya te digo, yo el otro día me quedé diciendo, la madre que lo hizo este cabrón, cómo acaba de parar aquí el coche sin complicarse ni la mitad de lo que yo haría. Y entramos y ni nos enteramos. Ya. A ver, al final el coche hace mucho también, seguramente el R5 absorbe muchísimo y si Iván tiene que llevar un N5 tendría que, a lo mejor no se podría permitir tanto como con el Hyundai, ¿no? Ya, hombre, sí, porque es lo que hablamos, o sea, al final son coches, parecen iguales pero son totalmente distintos. Porque a la estética los ves y va, esto un N5 es igual que un R5, como dice mucha gente, ¿no? Pero realmente cuando pruebas uno, pruebas otro y miras las 7 diferencias, que seguramente caiga más, pero sí que se nota. Uno vale, cuando valen el doble, es por algo. Desde luego que sí. Bueno, pues una experiencia más que nos llevamos escuchándote, que mira, no sabía yo que te había subido con Iván y ¿cómo surgió ese tema? Pues me dijo él, yo al final tengo muy buena relación con ellos por el tema de los Carcross y él me dijo que lo llamara cuando fuera, me dijo él tal día, hay los test en Orense, así que llámame el día anterior para acordarme para mandar tu ubicación y tal. Hablé con él, me la mandó y aún estuve todo el día allá en Orense y estuve con el ingeniero de él, hablé, miramos la onboard, miramos frenadas, miramos de todo un poco, como hacían ellos, ¿no? Para poner el coche un poco de acorde para ese rally y la verdad que fue un día súper distinto, aprendimos, la verdad, bastantes cosas, estar allí en el meollo con alguien pues que realmente es la élite, ¿no? Como quien dice para nosotros, pues la verdad que fue divertido y fue una experiencia agradable, la verdad. Sí, sí, un campeón de España de asfalto y un campeón de la Copa de España de rallies de tierra, con lo cual, al final, bueno, pues experiencia unida y sumada. Cristian, ¿tú no tuviste oportunidad de acercarte hasta allí o sí? No, yo tengo que trabajar. Sí, no te la vida de él. Lo dice como si a él les ocurrara. No, si te enseño con el de izquierda quedas asustado. Tendrá queja el tipo. Tendrá Quédate queja. callado. Andate callado. Empieza la mañana, Frank. Me contesta el WhatsApp, el chaval. Bueno, Mañana mando un WhatsApp cuando me levante. Vale, a ver si es verdad. Mañana no trabajo. Claro, pues es una pena que al final no pudieras acercarte también porque sería una buena experiencia también para aprovechar ahí, conocer conceptos y cosillas que se mueven ahí en ese nivel también y poder pulir cosas. Es más, y te voy a decir, o sea, él aún después de haber ido a los test con él, me dijo que cuando era mi próximo rally, que está decidido a que quiere echarme una mano para el tema de seguir corrigiendo notas, seguir haciendo cosas y, o sea, el tío quiere que mejore, ¿sabes? O sea, a mí la verdad que conmigo son de 10, tanto él como Santi, el hermano,
No tengo, la verdad. Me tratan como si fuera uno más de la familia. Oye, eso habla muy bien en favor de Iván, que al final es un poco lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que la gente con experiencia pues también tiene que, no sé, volcar un poquillo esa experiencia y ayudar a jóvenes que, bueno, pues están recorriendo un camino y que al final nadie nace aprendido y aquí hay muchas cosas, muchos secretos, muchos detallitos que se mueven y que si tocas la tecla correcta, al final el resultado sale de mejor manera, ¿no? O sale o no, dependiendo de lo que hagas. Y ahí es importante también esa ayuda que pueda venir de la gente pro. Sí, la Escúchame verdad una que cosa, se te echa de menos unos rally mix, no te digo más. pues Se este te... año lo veo complicado. No, ya bueno, este año ya me imagino, pero bueno. Sí te voy a decir que, Habla. que bueno, que Santi Ares me dijo que tenía que correr algún rally mix con un carcross de los de ellos. Si es cierto que salió el nuevo hace un mes o por ahí. Y el Live Life tiene 11 o algo así, creo que es. Y a ver, no sé cuándo lo traerán y a lo mejor pues sí que me animaba a correr un rally mix. Sí, también me gustaría poder alquilar el N5 y correr un rally mix ¿Qué va? que viene. Pero el tiempo al final que tengo corriendo ambos campeonatos es poco. El año pasado ya hice la locura de correr 3 rally mix con el BMW y la verdad que no puedo andar tanto fin de semana con carreras porque al final ni el cuerpo me aguanta, ni las cervicales, ni nada. O sea, estoy para tirar conmigo. Entonces, este año sí que igual me quedo un poco más quieto y para el año, Dios dirá. ¿Pero por qué un rally mix con un N5? No sé, tengo curiosidad de correr con un coche 4x4, la tierra. Sim es un coche que me tiene pinta de ser divertido, la verdad, en la tierra y yo qué sé. Me gustaría llevar así a alguien que no tenga experiencia. Hasta me plantearía el hacer un sorteo para llevar a alguien que no tuviera experiencia y decir, ahora vas a mirar ¿Qué cómo no dices? vuelves a montar en un coche de carreras. Estás loco de todo. Si haces un sorteo de esos, lo petas. Yo Hostia, creo que estaría muy bien. madre Ya es mía. algo, ya es algo que me planteaba el año pasado con el BMW. ¿Qué pasa? Que al final, hombre, el BMW sí es divertido, sí como primera toma de contacto, si no estás acostumbrado, te asusta, porque al final vas todo el día derrapando, vas todo el día por ahí pintándola un poco, pero el N5 ya sería un coche de una categoría para decir, quien monte no puede tener miedo, eso sí, ¿eh? Que ahí una vez empiezas, después tiene que aguantar como un campeón el que le toque. Ostras, pero con un N5 es ya harina de otro costal. En la tierra, cuidado. Oye, y a lo mejor no da el presupuesto para hacer un Terra d'Auga o así, ¿o qué? Un rally ya más largo con... Tú me quieres meter en muchos berenjenales. No, a mí mi ilusión es verte con un R5 y yo tengo uno preparado para ti. Lo que pasa es que hay que ya hablar con toda la gente que te rodea para romper la hucha de todos y yo sé que el propietario del R5 también va a bajar considerablemente la cuantía del gasto para que se pueda hacer realidad y poder verte un R5 aunque solo sea una carrera para decir, bueno, venga, corre por ahí, hostia, y hazlo lo mejor posible. Joder. Yo creo que también sé quién es el propietario. No, claro, es buen chaval. Es de Vigo. Es de Matamá. Es de Matamá. Pero bueno, yo qué sé. Obviamente, claro que me encantaría probar un coche de esas características. Aparte ya, hostia, el otro día se me ponían los dientes largos viendo a Iván
pilotar un coche de esos, ¿sabes? O sea, la verdad hay que decirlo que es una pasada. Pero hay que vivir la realidad, y la realidad es lo que nos tocó un N5. No. Y bueno es. Y bueno y bien que está, que Bueno, ya veremos qué es lo que pasa para el año con los N5, que está todo pendiente todavía, no sé. yo creo que no va a haber ya más N5. ¿No? Aquí creo que no. ¿Por qué motivo lo crees? Pues no lo sé, ahora con el tema de la Clio, que también viene un poco para aquí y esas cosas, pues intentarán, me imagino, que meter ese tipo de coches. Sí es cierto que a mí me parece demasiado cambio pasar de un Sasso a un N5, ojo. Porque la verdad, los coches no son, volvemos a lo mismo, no son R5, pero ya son coches de unas categorías que, pues oye, ya hay dificultad para conducir, ya tienes que andar demasiado atento, tienes que, bueno, pues oye, lo que un coche de esas características te exige, ¿no? Un Clio de esos al final con una caja secuencial y tal, yo qué sé. Todo el mundo le gusta, todo el mundo tiene la curiosidad por la caja secuencial. Yo a mí la caja secuencial me da igual. Yo solo tenía curiosidad por andar en un coche de carreras 4x4. Y por ver un poco cómo era y bueno, cambia todo. He puesto conducción, vas sentado allá atrás. Parece que vas en los asientos de atrás, sentado. Y a veces para calcular y para todo es un poco complicado, que a veces no sé ni cómo no le damos a las cosas, ya te lo digo. Como el otro día en la meta de Meaño, veníamos así bastante calientes por allí y le tiramos el freno de mano allí en la última izquierda, que dije, ahí va el muro, la hostia. Y pasamos, yo creo que a rozar, Sí. Ahí. Yo me callo bastantes cosas, pero a veces yo me veo apurado, de hostia. Sí, doy fe. Pelea con el volante como si estuviera loco, Y flipa a veces, que tengo una forma súper rápida de corregirlo, de con una mano ando por ahí para adelante y para atrás, que vamos. Estás acostumbrado al Fórmula. Sí, tal cual. De hecho, yo a Roberto siempre le dije que no, a mí la dirección esa, la más rápida, esa es la mía. O sea, voy súper bien con esa dirección, porque Claro. estoy acostumbrado a eso. Pero, ostras, a veces al principio cuesta, ¿Y costó mucho adaptarse con un 4x4 o no? ¿Fue muy difícil el cambio de conducción o no se nota tanto? A mí me costó más adaptarme al Sasso que adaptarme a este coche. Ostras. Sí. Al final yo ya traigo la sensación de velocidad encima. La verdad, a veces vamos en el Micra, vamos por ahí en quinta o en sexta y a lo mejor el ingeniero nos dice, aquí cogiste 180 y pico o 190. Y nosotros, pero estás de broma, ¿cómo voy a ir a 190 si esto parece que íbamos parados? Pues sí, los cogió, Y claro, yo traigo una sensación de velocidad mucho más elevada por el Fórmula, ¿no? Y al final la caja secuencial sí estoy acostumbrado ya y bueno, me parece más fácil, la verdad. Y o sea, cuando estás acostumbrado así un poco a ir rápido, pues es más fácil todo. Todo más a mano, todo más controlado y tal. El Sasso, había que pedirle permiso para cambiar de una marcha para otra, había que buscar el freno de mano a ver si lo encontrabas, había que... Pero bueno, era todo más, ¿sabes? No estaba todo tan en su sitio. Todo más rudimentario, hombre, claro. A ver, tiene que haber una diferencia de la leche. Claro. Pero me refiero a las zonas así complicadas, viradas, lentas, esas zonas de meter el coche y demás, hay mucha diferencia o hay que acostumbrarse mucho a... Hombre, diferencia hay, la verdad. A veces te metes en zonas sucias y eso al traccionar aceleras y aquello sale por donde haga falta, ¿sabes? O sea, cosa que, claro, venías del Sasso sin autoblocante ni nada y cuando te metías decías tú, bueno, a ver a dónde vamos. Sobre todo si estaba mojado o embarrado así, ¿sabes? El N5 llegas embarrado y te metes y puedes escapar, pero así como aceleras, sales contravolante un poco y sale como un tiro. El otro pues era un poco a la suerte. Que también molaba, ojo, que también molaba. ¿Sabes? Porque al final a veces
tener todo controlado sí mola, pero los imprevistos también molan porque también te hacen estar un poco al loro de todo, ¿no? En el otro ibas a ver qué iba a pasar. En este ya está más De claro todo. hecho, me quedo ganas de, con él, con Cristian, con poder hacer una carrera en el Saso para, bueno, aunque él está acostumbrado a ir con Pampi, están acostumbrados a ir rápido, pero a veces que nosotros nos acercábamos a los tiempos de ellos con un coche muy de serie, ¿no? El tío a veces se pregunta, ¿cómo cojones ibais vosotros por aquí para poder llegar a nuestros tiempos? Y yo, pues imagínate, macho. Y vamos a veces que vamos. Mejor no pensar. Colgados, total. Uf. Y sobre todo en las zonas de velocidad, porque en lo lento a lo mejor los AMFs pues, tienen más preparación, traccionan más y bueno, se mueven mejor por esas zonas más viradas, pero cuando son tramos de velocidad y así, al coger velocidad punta, enganches y adiós, muy buenas. Yo creo que no es velocidad punta. Yo creo que estos subiendo, bueno, claro, tienen potencia tal y cual y aceleran. Llaneando la aprovechan también. Pero cuando hay que echarle valor que es para abajo, estos los tienen pequeños y pegados al culo. O sea que... La saleta, ¿no? Exacto. Cuidado, cuidado con la saleta. Sí, es así. O sea, nosotros en la volante, el llanear y el bajar era esencial aprovecharlo. Claro, es lo que Para podían poder, aprovechar más. para poder correr. Subiendo, bueno, tenías que tener claro dónde podías poner el gas a fondo y ir hasta allá arriba con él. Y después había que, eso, tener bien claras las zonas de llanear y de bajar porque eran esenciales para claro, para hacer buenos tiempos. Nada, Fran, para el año lo llevamos la MF, se acabó. Hostia, sería un gallo de cuidado. Cuidado, Cuidado que iba a poner las cosas complicadas de pelotas con el AMF, con todos los que están ahí, que bueno, también ya nos falta Diego Vila este año para animar un poco más el cotarro, pero están saliendo unas carreritas chulas ahí abajo también este año en la MF. Oye, escúchame una cosa, Chris, ¿qué cambiaste del año pasado en la MF, donde se vivió un año espectacular con unas luchas preciosas que prácticamente era la centro de atención de todos los rallies del campeonato, ¿no? La lucha de la MF? ¿Qué cambiaste del año pasado yendo con Pampi a este año yendo en el N5? Los calzoncillos. No, más de una vez. Si te soy sincero, Sí. no cambié absolutamente nada. ¿No? No, te puedo decir que adapté a Alexis a mí. Que eso es chapó por él, porque desde el primer momento al principio se volvió la montaña enorme, pero poco a poco se fue adaptando él a mí. En las notas llevamos las mismas notas que Pampi y yo creo que vamos bien. Pero ya te digo, no cambié nada. Ni la forma de cantar, ni en el sitio donde cantar. 4 cositas que las quería a su manera, pero nada más. Yo ahí tengo que estar totalmente agradecido a él. La verdad es que es llamativo porque lo normal es que se te acostumbrar el copiloto al piloto y la manera de trabajar y todo tiene que ser la que el piloto diga. Lo que pasa es que, bueno, ahí también hay la ventaja de que Alexis no tenía demasiada experiencia en los rallies, solo tenía una temporada y tenía mucho que cambiar. No, pero me refiero, al final los pilotos siempre suelen ser más meticulosos en ese aspecto. Hay muchos pilotos que quieren que le hagas las cosas de una manera, que cantes de una manera, que trabajes y tú vienes de hacerlo con otro piloto, ¿vale? Y al final tienes que acostumbrarte. Hay gente, por ejemplo, yo siempre hablo del tema de la entonación al cantar, ¿no? Hay pilotos que les gusta que les vayan diciendo, les marquen cuando es complicado que se lo marquen, cuando es rápido que los tengan en tensión, y hay otros pilotos que quieren que canten neutro total, no, da igual que sea una 7 que sea una 3, es así, clavado. Entonces al final el copiloto siempre se tiene que ir acostumbrando un poco al piloto, por eso me llama la atención, pero ¿cómo fue? Yo me adapto a todo, Fran. ¿Cómo fue adaptarse con Cristian después de la temporada Pues si pasada? te digo la verdad, desde que empezamos, desde el primer día,
Y dije, joder, macho, la verdad que me siento muy bien. O sea, me canta súper tranquilo, aunque tiene voz de niña y me irrita un poco a veces, pero me canta súper tranquilo, súper claro, la verdad. Y no sé, la verdad que me adapté bien. O sea, al principio, claro, ellos tenían que entender lo que para mí yo volví a empezar, como quien dice. Coche nuevo, copiloto nuevo, notas nuevas. Ya bastante es que mi cabeza echó humo un poco al principio, pero ahora voy como un tiro cogiendo notas y ya me aclaro con todo y demás. Pero la verdad que estuve bastante rayado con el tema ese, ¿sabes? De cambiar todo y de decir, me acostumbraré y no y tal. Estuvo Y sí 3 tengo, semanas que no hablaba. No hablaba en y, 3 semanas ese chaval. y sí tengo que decir pues que voy mucho más seguro, ¿no? Que era lo que yo buscaba también. O sea, ir con unas notas y yo realmente sentirme seguro de que lo que me dijo es lo que tengo que hacer. Mm. O ¿Y sea, qué sucedió para que fueses más seguro? ¿Qué cambios hubo ahí para que pudieses entender mejor, traducir mejor la carretera y sobre todo ir más tranquilo? fue el sistema de notas en sí, o sea, antes poníamos las cintas en el volante como quien va a un festival y le pega pegatinas en la cara después de mandarle 4 cubatas, ¿sabes? O sea, las pegas sin rumbo. Ahora pues todo tiene su lógica, ¿no? Todas las líneas que pones en los volantes, ¿no? Con el grado de curva, pues tienen su lógica, el porqué, las separaciones, el porqué ciertas cosas, el coger metros reales fue una diferencia muy grande, no a la vista. Controlo ahora muy bien lo que son mis 30, lo que son mis 50, lo que son mis 100. O sea, y en eso sí que lo noté mucho, ¿no? Es una gran diferencia a la hora de frenarte, a la hora de salir de una curva o de un rasante y saber cuánto hay después, etcétera, que te da esa seguridad, ¿no? Y esa confianza de decir, bueno, pues si después de un ras tengo 100, pues sé que puedo hacer el ras a fondo y me freno cuando haya esos 30, ¿no? Y ese tipo de cosas que al final, pues una vez pruebas y una vez lo vas viendo, pues te dan otra tranquilidad y una seguridad que antes no tenías, ¿no? Que iba un poco más a lo, bueno, a lo imprevisto. Mm. No, la verdad que tuvo mucho mérito ganar el volante con las notas que tenía, Fran. Eso sí que nosotros el primer día que la vimos, aquello era... ¿Por qué? Oye, él se entendía bien y tiene un mérito muchísimo mérito. importante. Pero Venir muchísimo. el primer año a un campeonato de rallies viniendo de otra cosa, que hay gente que dice, bueno, no, es que ya era piloto y tal igual. Bueno, No. cuidado, aquí cada especialidad es Piloto, distinta. pero piloto, Fran, piloto es cualquiera. Tú pagas y a ti te dan una licencia que pone que eres piloto, ¿eh? Ya, pero yo cuando hablaba del mérito tuyo a la hora de llegar el primer año y ganar, en el Ya, volante bueno, decía que al final fue suerte también, ¿no? Estuvimos en cabeza, sabes que volvimos para abajo, volvimos para arriba, bien por errores de uno, bien por otro. A ver, yo para mí, la verdad, ganar o no, sabes que estaba orgulloso de mí mismo igualmente, porque es lo que tú dices, o sea, al final para mí es un mundo demasiado nuevo, ¿no? Es un mundo que desconocía, porque corriendo, ¿no? Y pues sí que los rallies son bastante complicados, aunque parezca que no. Hay muchos imprevistos, hay muchas dificultades que no aprecias hasta que realmente corres y te pones en el papel. Pero bueno, al final fuimos ahí poco a poco y pues mira. Y a ver, bien. los rallies son así, al final pasan estas cosas, estás arriba, estás abajo, cometes un error, estás fuera, lo cometen los rivales, te vuelven a meter, al final esto forma parte de la competición, pero me llama la atención el tema de lo de las notas, Chris, porque dices que tenía mucho mérito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenía un sistema de notas muy particular, por así decirlo, ¿no? No le cuadraba muchas veces, la misma curva le ponía 2 notas diferentes, no tenía bloques hechos. No sé, a mí me enseñó, yo puedo decir que a mí me enseñó Pampi, ¿no? Pero yo iba cantando las notas y yo sabía lo que estaba diciendo. Con Alexis fue el primer día,
y veía 2 curvas iguales y la nota era diferente. Y dije yo, algo está pasando aquí. Fue cuando le propuse, esto hay que cambiarlo. Y él desde el primer día dijo, sí, probamos y si me gusta lo hacemos. Y la verdad que lo hizo. Yo Oye, creo que ahora va mucho más centrado con las notas. Yo sé que ahora le dices una 6 y en su cabeza sabe lo que es una 6. Sea 6 aquí, 6 en Ferrol o 6 donde sea. Pregunto yo, con el tema de lo de las notas. Hay muchas veces que, te voy a poner el mismo ejemplo, una 6, tú dices, una 6 es igual aquí en el Surco que en Ferrol, pero hay muchas veces que una 6 es una 6 y hay muchas veces que una 6, que es una 6, no es una 6. A ver si me explico. No, sin que tengas que poner el número que es, a lo mejor le tienes que poner otro número porque circunstancias de la carrera, imagínate, pues no te interesa frenar tan tarde para llegar colado y salir más lento, a lo mejor te interesa frenar un poco antes para pasarla más rápido y coger más velocidad. No, da igual, si el grado de la curva es 6, es 6. Tú si quieres ponerle frenando antes o frenar más tarde, eso lo pones, pero el grado de la curva es 6, da igual que sea aquí como en Ferrol. El grado de la curva es el que te marca el volante. Tú después puedes acompañar la nota con lo que tú quieras, la información que quieras, pero el grado de la curva yo creo que es el mismo. Vale. Nada, yo pregunto nada más. Solo hay una cosa que me costó mucho. Los metros. Que fue, tener que, porque me obligaban a describir la carretera. Joder, si te costó, amigo. ¿Sabes? Y claro, yo hacía cosas que me salían por inercia. Entonces yo decía, coño, pero ¿por qué te voy a poner esto, chiño, si yo sé por dónde lo que toca hacer? Porque me aburría, tío. ¿Sabes? O sea, fue una cosa que me costó muchísimo eso. Es decir, si se abre una curva, ¿por qué se abre? Si se cierra al final, porque se tiene que cerrar, si X y tal. Los quedar. Sí, fue algo que me costó mucho. Y eso que a mí es eso, o sea, me sale por instinto, pero me recalcaban seguido que tenía que escribir todo. Es que es muy importante escribirlo para retenerlo, porque tú estás muy acostumbrado a las trazadas, a la montaña y a saber por dónde tienes que ir, y seguramente a que nadie te diga tampoco por dónde tienes que ir, o no decirle a nadie por dónde tienes que ir. Y realmente en los rallies el escribir todo y el ser repetitivo ayuda a ser veloz. En la montaña es todo, vas tú solo. Al final tú tienes que tener claro por dónde vas, dónde abres, dónde cierras, dónde frenas, y en los rallies pasan estas cosas que también hay que... También cuando cogíamos notas, teníamos pues que a lo mejor coger notas en un sitio y a la tercera pasada ya casi nos teníamos que ir porque ya no lo hacía ni puto caso. Eso es. Claro. Como cogiéramos notas imagínate, 4 kilómetros, 5 kilómetros. A la tercera pasada para casa o para el bar. Porque ya Sí, está. A la cuarta pasada ya le podía decir, quita la libreta que ya sé por dónde voy. Pues es una ventaja de la leche también, porque al final, si tienes claro por dónde vas, las notas te van a servir de mucha ayuda, pero joder, mentalmente vas a ir tranquilo. Eso es lo fundamental. No sé si os hacen falta muchas pasadas, pero ya entiendo que no, para tener claro un rally. No, nosotros ahora, en caso de duda, estamos dando 4. En caso de duda. Si siguieran siendo las 3 solo obligatorias, iríamos perfectos por las 3. Creo que no. Al final, en la cuarta, pulimos algún detalle que no quedó del todo claro o que sí, en mi cabeza lo tengo claro, pero no lo está escrito en la libreta como yo lo tengo en mi cabeza o tal, pero voy a llegar allí y me va a venir a la cabeza, o sea. Entonces, la cuarta yo creo que es realmente para perfeccionar así esas pequeñas cosas que hay veces, pues que, bueno, que no pongo porque realmente tengo claras, pero al final digo, bueno, pues le voy a dar más chollo a para que hable un poco más. No, siempre está bien ponerlo todo, Al final, eso de no anotes que aquí se... sí, eso, es mal compañero de viaje aquí, pero bueno.
¿Cómo costó al principio cambiarle la mentalidad? Es mal compañero de viaje, pero bueno. Bueno, chicos, 1 hora y 45, yo creo que ya está bien por hoy. A mí me alegra mucho que tener amistades que nos... el poder abusar un poco de los amigos, ¿no? Porque yo, hay que decirlo así libremente, ¿no? Ese es un poco abuso de confianza, el poder decir, oye, vente hoy aquí, hablamos un rato y tal. Pero bueno, me apetecía también un poco, pues hacer un poco balance de la temporada, de cómo va en mitad de temporada con vosotros y sobre todo daros muchos ánimos, ¿no? Porque, a ver, desde fuera vemos las cosas desde otro prisma y yo creo que estáis haciendo un trabajo impecable, siempre se pueden mejorar cosas, pero vemos que hay mucha gente que está por detrás y eso quiere decir que el trabajo, las cosas van saliendo. A veces sale mejor y a veces peor, pero bueno, hay que ponerle siempre ganas a todo y sobre todo pensar que quedan todavía 5 carreritas y esas 5 carreritas hay que aprovecharlas a tope. O sea que yo desde aquí lo único que quiero es que las cosas os vayan bien, daros muchos ánimos y estar ahí contando todo lo que hagáis porque sois parte fundamental. Sin vosotros yo no pinto nada aquí, a mí no me quiere ver nadie, como suele decir. Entonces, pues nada, mucho ánimo para todos, que las cosas vayan lo mejor posible. Tenemos ahí el Surco ahora en breve, la próxima prueba que se presenta apasionante y además da la sensación, por lo que tengo hablado con la gente, de que no va a haber mucha gente por arriba, tampoco que no va a haber muchos R5s. Esa es la sensación que tengo yo de momento. Y bueno, pues también es una buena oportunidad para motivarse, ¿no? Para intentar, bueno, pues buscar retos mayores. Con lo cual, amigos, gracias por este ratito, por esta 1 hora y 45 y que la suerte os acompañe, como suele decir. Que os vaya todo muy bien, que os quiero un montón a los dos. Muy bien, pues a ver, intentaremos a partir de ahora, hombre, yo creo que estos primeros rallies fue un ritmo bueno para ser los primeros rallies. Ahora habrá que intentar darle un paso más y a ver qué pasa. ¿Cuál es el que más os gusta de los que quedan? Rivera Sacra. El Ribeira está guapo. Me quedó pena de no haberlo terminado el año pasado. Que te quedaste ahí tirado, mamón. Sí. El Pazo Tizón también es un rally chulo. San Froilán también me gusta. Por las aletas. La verdad que en las aletas vamos a darlo todo. Otro tramo que hay que pasar. Y no sé, después el San Froilán también no es un rally que me disguste. La verdad, no sé por qué, pero siempre le tuve ese cariño, ¿no? Es donde yo empecé en los rallies. Que yo empecé de copiloto, mi primer rally fue el San Froilán de copiloto. En el Micra. En el Micra, exactamente. Y ahí vamos. De allá hasta ahora, ¿cómo pasó el tiempo, Ale? Cuidado, ¿eh? A ver, que no hace tanto. Que te paras a pensar y no fue hace tanto. No, hace poco, pero... Pero claro, yo me paro a pensar así con la broma que hice mi primer rally conduciendo yo fue Pazo Tizón. Hice la saleta de noche sin notas. Cuidado. Le dije al copiloto, no, aquí no cogemos notas, ya voy yo de memoria que es como la subida. Y allá fuimos, ¿eh? Y sí éramos 45 de la general. Con el Micra. Con el Micra. Cuidado, que no andaba ni para atrás el cacharrillo. Ay, no. Y la verdad que, ostras, mira, ahora vamos con un Micra vitaminado. Por algo había que empezar. Sí. Estaba claro que el destino era ir con un Nissan. Ahora la cosa ya cambió, ya no es lo mismo. Pero bueno. Pues nada, chicos, que vaya todo muy bien. En la montaña que se enderece, que se ponga todo a tono para poder disfrutar de las carreras, que también molan un cacho ver ahí esos bichos. Y echamos de menos a Maki con la barqueta. Oye, ahora que no nos escucha, que ya debió colgar, o estaba ahí diciendo, a ver, venga, cuelga, tal. Ya me molestó a mí, ¿eh?
Ya me molestó a mí que ya me llamó antes, ya me mandó WhatsApps, ya Sí. en su línea, ya sabes cómo es. Escúchame una cosa. ¿Y el siluete ese que te está montando, que tiene medio armado? Cuéntanos algo de eso. Que me dijo, tengo ahí un siroco, silueta, no sé qué. ¿Qué? ¿Eso qué? Pues la verdad, ahora mismo tiene mucho chollo, porque el Rally de Pontevedra para él fue un desguace. Y la verdad, pues tiene bastante trabajo. O sea, el Sasso ya está terminado, ahora el Golf tiene que darle ahí unos retoques, que le vació él también el cenicero, y Sí. el Astra, o sea, el Sirocco, perdón, está allí un poco abandonado. Sí es cierto que hay cosas en marcha, bueno, hizo varias cosas, revisó un poco todo en general, y bueno, está con cosas a vueltas. Hay que poner depósito de seguridad, hay que cintos, baqué y terminar de montarlo, más lo tiene que pintar. Y bueno, la verdad que va a ser un coche bonito de ver, ¿eh? ¿Pero qué pinta tiene? ¿Tiene pinta de tal o es como el Opel que tenía? Es más bonito que el Opel para mi gusto. Mm. Pero también tiene pinta así de Transformer, ¿eh? También es así Sí. un poco, sí, sí. Pero es más bonito, no sé, es más bajito, es más, no Más sé, estético. parece un sapo en la carretera. Es que el Siroco, el culo es un sapo total, es una, Claro, una, parece un una sapo. rana tumbada. Sí, de hecho el Oye, coche venía negro y verde, o sea, es que parecía una rana total. Sí, sí. escúchame, ¿dónde puede estar si funciona la cosa? ¿Con qué se puede pelear con eso? Hombre, yo ¿Solo creo que por la es un agrupación? coche, yo creo que es un coche para estar pelear por los turismos, o sea, por estar en tiempos de cabeza, ¿Sí? ¿Por los carrozados? de sobra. Es un coche Ostras. que al final trae unas prestaciones buenas. Quizás ahora mismo, a comparación, tu cuenta que peso potencia, el coche debe estar en los 1000 kilos, más o menos. Ahora mismo creo que está con 350 caballos. A ver, no son muchos caballos, pero están bien repartidos, que es lo bueno del coche. Mm. Y al final es un coche con unas prestaciones muy circuiteras, o sea, una pista buena, el coche se aprovecha. Mm. Pero Hay una pelearle, evolución, hay una evolución que se la tendría que hacer. Si el coche le gusta, yo espero que me haga caso y que la haga y que gaste el billete. Hay una evolución para meter un motor ahí con 600 y pico. madre mía. Sí, que es el motor del Ginetta, del Lolo Avilés. Ah, No sé si es V10 o qué es, la verdad. V8 o joder. algo así es. Bueno, motor de Corvette. Y la verdad, eso sería lo ideal, meter un motor de esos y con ese peso, eso vamos. Buah, Tiene que ser una máquina de matar. Pero eso bueno, vuelas con él. el Astra ya era el mismo motor y sin embargo él peleaba con los turismos, o sea. Pero bueno, este es un poco mejor, es un poco más moderno y, joder, malo será que si le da con unos reglajes buenos y tal. He de correr yo alguna carrera con él, ¿eh? No me venía bien. Sí, sí, ya me dijo que él quería probar un día el Bango y que yo iba en el Claro. Sirocco. Y la Escúchame, verdad, pues hasta me hace ilusión, correr. Bueno, a mí ya sabes que me gusta probar todo, eh, pero me hace ilusión mandarme una carrerita por ahí en un coche de ese estilo. con el Astra le costaba hacer tercero de carrozados, le costaba. El coche, A escúchame, ver, con pero esto puede eso pelear con el TCR y todo esto, ¿seguro o no? es Maki. No voy a apostar por él porque es Maki. O sea, tanto te acelera como te frena como lo deja ir en punto muerto, ¿sabes? O sea, es un tío muy impredecible, o sea, no sabes nunca por dónde te va a salir ni lo que va a hacer. Pero si se pusiera las pilas, lo que pasa es que él es un dejado, o sea, ni entrena casi, ni hostias va perdido por el mundo, o sea, no, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, va a su manera, él disfruta y ya. Hace bien. Al final es a
lo que quiere hacer al final. Que, bueno, pues yo te pregunto a ti por él, porque si le pregunto a él me va a decir que es la hostia, que tal, el coche, que no sé qué. No, a ver, hay que decirlo, el coche es un cochazo. O sea, ya es un coche de unas características que oyes. Ya trae todo en carbono, trae frenos AP grandes, trae, ¿sabes? Muchas cosas guapas, ¿sabes? O sea, ya es un coche de verdad. Trae onlys, trae, ¿sabes? Tiene un material, la verdad, un material bueno. ¿Qué pasa? Que el material bueno hay que exprimirlo. Claro. Para algo lo traen. Pero él es así, o sea, le gustan los coches y ya está. Y él disfruta y tal. Él me había dicho que sí que era un coche bueno, que tenía muy buena pinta y buen material, lo que estás diciendo tú, básicamente. Yo quería preguntarte a ti un poco para compensar lo que me dice él, porque siempre que dice algo siempre es la hostia de bueno, pero... Sí, lo que pasa es que es eso. Él tendría que pararse un poco, se puede hacer más ligero, porque hay piezas que pesan mucho. Al final es un coche de circuitos, también tienen que tener algo de seguridad y vienen con protecciones que para montaña no harían falta, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se podría quitar mucho peso. La defensa de atrás, si te la dejo caer en un pie, vamos, te lo pone de verano. Sí, pero después faros, trae faros de serie porque tiene luces y tiene todo. Entonces ahí hay muchas cosas que se podrían aligerar. ¿Qué pasa? Que si aligeras al final ya después lo de siempre. Turismos que protestarán, el otro que no sé qué, etcétera. Pero es un coche con potencial para estar ahí a luchar. Bueno, pues a ver si ¿Cuándo lo dará preparado? Sabemos, tenemos fecha igual para olla, para la última carrera, ¿no? Él dijo que para la Estrada a lo mejor, que igual sí que le daba tiempo. Si hay que echarle una mano unas noches, pues se le echará. Hombre, habrá que montar la tienda de campaña allí en Puseiros. No le queda mucho, ya te digo, o sea, le queda el depósito de seguridad, ordenar por allí instalación, mandó los escapes a mandar un tratamiento para el tema del calor y está haciéndole, porque le está quitando unos silenciosos que traía de circuitos y unas cosas y hay que acabar los escapes y después, nada, pintarlo y poco más. O sea, la verdad que el coche venía ya súper bien, llevaba tiempo parado, sí es cierto, pero venía todo revisado, o sea, motor revisado, caja revisada, frenos nuevos, estaba todo ok. Bueno, pues a ver si lo vemos pronto, a ver si tengo ganas de verlo por ahí funcionar también. Ya digo, el coche le va a gustar a todo el mundo. Hay expectación por verlo. Oye, Cris, la última ya y nos vamos. Escúchame una cosa, que el otro día estuvimos ahí hablando y dejamos ahí un tema pendiente con el chico de los cars, ¿eh? Y quiero preguntarte un poco por él también, porque tú eres cars, aparte de copiloto, pues eres un piloto que vienes de los cars. No, yo ya no sé nada. Y quiero que me cuentes un poco con quién estabas el otro día, que estabas ahí con el chico este que corre Castilla y León, que va a correr aquí, que bueno, pues es una joven promesa, ¿no? Descúbrenos un poco ahí. Sí, bueno, es Cristian, otro Cristian más. Ahora mismo está en el Castilla y León, campeón gallego también de junior. Y a ver qué va a hacer este año. Va a hacer Castilla y León entero y campeonato gallego. Campeonato gallego ya a finales de este mes ahí. Sí, la primera, en la Madalena. La primera, la Madalena. Vamos a ver qué pasa. ¿No te contó un poco la previsión? ¿Qué pinta tiene? No te de dijo momento no nada, pero bueno, yo creo que bastante bien está el tema. Estuve viendo el reglamento particular ayer, creo que fue, con las categorías y demás, pero no sé yo un poco en el tema de participación, no sé si comentasteis algo en cuanto a ver si va a ser gente, si no, porque está muy también stand-by. No se habló nada del karting desde las elecciones. No sé ni cómo está ahora el tema del karting. Sé que hace unos años estaba muy muerto todavía en Galicia, pero no sé. Ellos, de hecho, aquí en Galicia no había nada y fueron a correr a Portugal y el Castilla y León porque aquí esto estaba muerto completamente.
¿Y en Castilla y León hay para competir o no? ¿Hay nivel para...? Sí, sí, en Castilla y León ya hay mucho más nivel. Hay unos premios muy, muy buenos. Y la verdad que la gente de Galicia toda se fue a Castilla y León a correr. Joder, pues tendremos que copiar algo de lo que están haciendo bien allí, digo yo. Ni más ni menos. A ver qué... Por lo menos para poner en órbita aquí a gente, que hay gente muy, muy buena también. Me estoy acordando de Cristian Costoya también. Sí. Es otro de los tíos que está dando el do de pecho por ahí adelante y que poco se habla de él para las buenas carreras que está haciendo, ¿no? Y lo bien que lo está llevando. Con lo cual, a ver si un día juntamos ahí unos cuantos de karting y podemos charlar un ratito con tu Cristian, con Costoya y con algunos más. A ver si más pronto que tarde nos juntamos aquí, charlamos un poquito y nos descubren un poco los secretos de los karts. Bueno, amigos, cuidaros mucho y que vaya todo muy bien, ¿vale? Estamos muy pendientes siempre de todo lo que hagáis, de día y de noche, con lo cual, cuidado. Cuidado, mira, nos dice por aquí, están Cristian y su hermana Ilenia. Sí, señor. Nos dicen por aquí, y Vera Bouza. También. Muy bien, pues mira, a ver si nos juntamos un día y charlamos con todos ellos para hablar un poquito de los cars también y estar un rato entretenidos con los monoplazas de los circuitos. Amigos míos, abrazos grandes para todos. Cuidaros mucho, gracias por este ratito, por robaros aquí un par de horas de vuestra ajetreada vida, que no sé si lo merezco o no, pero por lo menos estoy feliz de que lo hayáis compartido. Estoy feliz de que lo hayáis compartido conmigo. Portaros bien, sed buenos. Gracias por estar aquí un rato, ¿vale? Un abrazo grande, cuidaros. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, pues se desconectan todos ya y nosotros nos vamos a desconectar también, pues son las 12:30 de la noche de este lunes ya 20 de junio, que nos dio para charlar un poquito con los cracks del N5, los becados de la Federación Gallega de Automovilismo, que están a las puertas, a los pies ya de la mitad de temporada, de ese mitad de premio, de ese disfrute que están teniendo por haber ganado el volante el año pasado y que están con esa beca N5. Y también charlando un poquito de la montaña con Alexis, con su nuevo coche, con el Vango, con el BRC, que bueno, pues se espera mucho de él también y hay muchas ganas de que todo funcione bien para que, bueno, pues ver un bonito espectáculo. Vamos a ver qué nos depara las próximas carreras, tanto de montaña, que tenemos el siguiente en Apontenova, que es un trazado también muy bonito, rapidísimo, un trazado que, bueno, pues le gusta mucho a los pilotos, ¿no? Se va muy enchufado, a zona del principio un poquito, no lenta, pero bueno, más lenta que la parte del medio y la parte final, que son zonas de bastante velocidad y, bueno, pues muy del gusto de los pilotos. El año pasado tuvimos el placer de estar allí en Apontenova con la gente de Escudería Apontenova, que nos trató maravillosamente bien. Y, bueno, pues este año le deseamos toda la suerte del mundo, que vaya todo muy bien, que saquen adelante esa subida, que está muy lejos, está casi en la esquina de Galicia, pero para los de Vigo está casi 3 horas de camino, pero que es un sitio también que, bueno, pues merece tener carreras y sobre todo hay una gente allí peleando porque haya automovilismo de competición en esa zona, que merece la pena que le vayan bien las cosas, ¿no? Que Alex y toda su gente de Apontenova, pues, bueno, pues hace un esfuerzo importante y un trabajo encomiable para tener una prueba de montaña cada temporada y que, bueno, pues los pilotos tengan un motivo, pilotos y aficionados tengan un motivo para poder acercarse a esa parte de Lugo que linda ya con Asturias, pero que, bueno, pues también es protagonista un fin de semana al año con las carreras de los monoplazas y los carrozados, con las carreras de montaña del Campeonato Gallego. Las carreras de rallies que hemos vivido este pasado fin de semana, lo decía al principio del programa y lo vuelvo a repetir ahora, bueno, pues nos han deparado pues prueba del europeo, Letonia, que, bueno, pues Efren no ha podido estar
conectado y sobre todo pues haciendo buenas carreras y defendiendo ese título conseguido el año pasado. No está siendo una temporada con mucha suerte para Fren y para Sara. Vamos a ver si las cosas cambian y pueden, bueno, pues enderezar un poquito el rumbo, pero de momento las cosas no están yendo como se esperaba, y desde aquí lo que tenemos es que animarlos para que bueno, pues les salgan las cosas lo mejor posible. Y aquí en España, aquí en Galicia, hemos tenido la prueba del supercampeonato. ¿Quién lo ha visto y quién lo vio? Como suele decir. Bueno, lo primero es que en Galicia ya hemos llegado a tener 4 rallies de campeonato de España, uno en cada provincia, ¿no? Con rally de Ferrol, rally de Rías Baixas, rally de Ourense y rally Race de Lugo, y ahora mismo, pues bueno, Galicia está coja de supercampeonato, solo con una prueba, con esta política de, bueno, pues sacar de Galicia los rallies. No sacar de Galicia, no estoy diciendo que sea a lo mejor deliberadamente a propósito, pero bueno, pues sí estamos viéndonos perjudicados con respecto a otras comunidades autónomas donde, bueno, pues se están disputando más pruebas del supercampeonato y, bueno, pues esa deslocalización de nuestra tierra en la que, bueno, pues tanto nos gusta ver las carreras del supercampeonato, pues hace que hoy por hoy solo tengamos una prueba del supercampeonato, que es el Rally de Ourense, un supercampeonato que, por otro lado, bueno, pues esperábamos más de él, no del Rally de Ourense, que, bueno, pues como dije antes, en líneas generales hay que sacarse el sombrero con la organización, porque, bueno, pues han hecho pues una prueba estupenda. Siempre hay algún matiz, pero bueno, no podemos ver el lunar más grande que el trabajo bien hecho, con lo cual, pues bueno, es permisible y aceptable que siempre, nunca puedas tener el 100% controlado, pero en líneas generales pues han hecho un rally espectacular, Jano, Fraga y compañía, y bueno, pues hay que aplaudir que Ourense pueda presumir de ser pues uno de los mejores rallies del campeonato, el supercampeonato de España. Lo que sí me llama la atención es un poco la participación de ese supercampeonato, ¿no? Un supercampeonato que, bueno, pues ha dejado de ser lo que fue antaño, ¿no? Un campeonato muy participativo, con muchas emociones, con mucha gente de nivel. Ahora da la sensación de que arriba, bueno, pues mira, hemos tenido la baja de Pepe López en este rally, que al final pues no ha salido a correr, y bueno, pues ha chafado un poquito también la lucha por la victoria, porque bueno, pues el equipo Skoda con José Antonio y con Alberto pues han dominado el rally de principio a fin, han, bueno, pues hecho buenos los pronósticos que parecía que indicaban que eran los favoritos para llevarse la victoria. Sí, han cumplido con los pronósticos y por unas cosas o por otras pues no han tenido la oposición que nos gustaría que tuvieran, y digo nos gustaría en pro del espectáculo, en beneficio de que bueno, pues podamos ver, no sé, carreras más entretenidas, ¿no? Ha habido una lucha bonita, pero ya por la segunda, tercera, cuarta posición, donde se ha mezclado, bueno, pues Jan Solans, Iván Ares, Diego Ruilova, incluso, bueno, pues Javi Pardo, que no tampoco tuvo su rally, que no, bueno, pues no consiguió estar donde, bueno, pues creía que podía estar, y bueno, pues se puede achacar a muchas cosas, pero al final no vamos a dar nosotros la solución. Simplemente lo que vamos es a relatar lo que pasó, que es que no vimos la emoción que deseábamos ver en una lucha por la victoria que, bueno, pues en la que se echó en falta al madrileño, a Pepe López, que, bueno, pues sin duda sería un aliciente fantástico para que el rally pues disfrutase de lo que le faltaba, ¿no? De ese picante por la lucha por la victoria. Nada más, pues bueno, hemos disfrutado de un rally de Ourense chulo, y esperemos que pues la organización y las instituciones sigan apoyando para que siga habiendo pues un rally de Ourense como los que están habiendo estos últimos años, ¿no? Con ese tramo espectáculo también, que, bueno, pues es
un espectáculo propiamente dicho, una delicia el poder disfrutar de un rally, de un tramo urbano bueno, pues con el trabajo y el esfuerzo que ello conlleva, un tramo urbano tan espectacular y sobre todo tan lleno de público y de gente que lo ha agradecido mucho este año con pues con el detalle de que, bueno, pues se competía 2 veces. A lo mejor sí sería bonito verlo, pues un día, una pasada y al final del rally, pues otra pasada por el tramo urbano. No sé si sería demasiado pedir, pero bueno, sería bonito verlo cerrar el rally en ese tramo urbano también. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a la organización porque, bueno, al final hacen un esfuerzo importante y ellos saben lo que tienen entre manos para que las cosas se lleven a buen puerto. Y nosotros, pues, lo dejamos aquí. Gracias un lunes más por estar con nosotros aquí en Rally Streaming. La semana que viene pues nos inventaremos algo para seguir otro lunes más con vosotros, con más protagonistas y más invitados que, bueno, pues irán surgiendo a medida que vayan pasando los días de esta semana que comenzamos ayer y continuamos ya en el día de hoy, martes 20 de junio. Abrazos para todos y lo que digo siempre, gracias por elegir Rally Streaming, para estar entretenidos aquí un ratito en las redes sociales hablando de lo que más nos gusta, de coches, de automovilismo, de competición. El lunes que viene os espero aquí en Rally Streaming a la misma hora, como suele decir, y en el mismo sitio, 10:30 de la noche, contamos con vosotros. Un saludo, que vaya todo bien, feliz semana, portaros bien y sed buenos. Chao.